Señores, si estamos sentados tenemos culo carpeta. Estar de pie es otra tortura. El cuerpo debe de moverse. El dedo gordo es el más importante de esa estructura podal. ¿Puede ser que el dolor de espalda sea la nueva pandemia? Es el número 1 de patologías. La mayoría de las personas que vienen con dolores de rodilla tienen un pie horrible. El core no es la tableta de chocolate. Hoy viene una mujer que ha aprendido a leer cuerpos como si fueran libros abiertos. Que no te va a hablar de salud, sino de respeto. No te va a recetar ejercicios, sino preguntas. Y tal vez, al terminar, entiendas que moverse no es hacer deporte, es volver a ti. Cada vez nos estamos volviendo más débiles. No existe la postura ideal. Habrás oído hablar del típico esparadrapo que se coloca en la boca. El pie y la boca van de la mano. Se ha puesto de moda entre los futbolistas pintarse las uñas de negro. ¿Cómo afecta la respiración al dolor de espalda? Las personas no son capaces de respirar en 360. Es que te cambia la cara. Cuando exhalamos, el ombligo lo que tiene que hacer es esconderse. Hay que caminar descalzo, señores. Saca la plantilla, pon el pie encima y si los dedos salen por fuera es que ese calzado es muy estrecho para él. La planta del pie está llena de receptores. Si le pongo una interferencia, jamás voy a poder... Hay que saber moverse por la vida. Hay que saber moverse, hay que intentar ser lo más económico posible para que nuestro cuerpo sufra lo menos posible. ¿Sí? ¿Puede ser que el dolor de espalda sea la nueva pandemia? Es el número 1 de patologías, es el referente en cuanto a lesiones y bueno, no siempre es el principal responsable, pero sí que al final todo... tiene que ver con él. Que tenemos la espalda y sus dolores. ¿Cuáles son las principales causas que te encuentras que dirías, ni de coña? Yo como no experto, dices, ni de coña que me pase esto, el dolor de espalda es porque me siento mal o porque, yo qué sé, he hecho un esfuerzo. Para mí, principalmente, que tenemos un patrón respiratorio que no va acorde con la fisiología de esa persona, tenemos que tener en cuenta que el cuerpo va acompañado de una emoción y de unos estados que podemos tener anímicos a lo largo del día X. Vivimos en una vorágine, ¿no? Al final estamos viviendo un estrés continuo y muchas veces no somos conscientes de lo que esto nos afecta. Y quiero decir, a mí, por ejemplo, muchas veces me levanto por la mañana con un dolor de espalda terrible, y es verdad que me pasa. Cuando he hecho, no sé, creo que es de dormir, pero normalmente es de dormir porque dices que es de respirar. ¿Cómo afecta la respiración al dolor de espalda? Está muy bien esa pregunta, me gusta mucho. Pues mira, nos sucede de manera muy, muy habitual que las personas no son capaces de respirar en 360. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Explíquese. Hablo de 360, pensemos en el abdomen, pensemos en el tórax, esa caja torácica y esa faja abdominal tiene que ser capaz de respirar tanto de delante a atrás, de lateral derecho, lateral izquierdo, ¿vale? Y tenemos que ser capaces de cuando inspiremos, ser capaz de llegar a todo ese círculo que acabo de describir, tanto abajo como arriba. Sucede que hoy en día, pues porque estamos la mayor parte del tiempo sentados, eso de sentarnos ya ejecuta que estemos un poquito con nuestro cuerpo inclinado hacia adelante, que no tengamos una buena movilidad diafragmática y sobre todo que nuestro tórax está muy, muy, muy colapsado. La mayoría de los pacientes, cuando les pido que inspiren simplemente coger aire, esa zona dorsal no es capaz de moverse. Entonces se queda muy comprimida y al final si esa zona está muy comprimida, tanto la parte de arriba, que son las cervicales, como las lumbares tienen que hacer un trabajo extra. ¿Cómo sería el movimiento de una buena respiración explicado para dummies como yo? Vale, pues una buena respiración tiene que permitir que desde el cráneo hasta el sacro, desde la cabeza hasta la parte final de la columna, haya una armonía, que tú puedas ser capaz de inhalar, expandiendo bien el abdomen, que ese aire luego pueda subir al tórax, subir un poquito el esternón, elongar un poquito esa cabeza y al exhalar seamos capaces de relajar el cuello, descender el esternón, cerrar las costillas y que el ombligo sea capaz de esconderse para adentro. Nos ocurre cuando está bloqueado que el abdomen se hincha, no es capaz de subir, ni muchísimo menos, como te decía, la parte de atrás y ahí está la parte que más suele incidir en la reeducación de este patrón. Cuando exhalamos, el ombligo tiende a salir, a protuir hacia afuera y lo que tiene que hacer es esconderse. Entonces tenemos lo que se llama técnicamente una respiración paradójica, que es que cuando inhalamos sí que hinchamos la tripita, pero al exhalar no somos capaces de esconderla. Entonces, ese es el patrón que tenemos que reeducar para que fluya. Si no lo haces bien, te da dolor de espalda. Por supuesto, porque no tenemos una faja abdominal lo suficientemente fuerte como para soportar nuestro core, ¿no? Al final, pensemos que el core no lo tenemos aquí delante, no es la tableta de chocolate, ¿vale? Ahí tenemos... que lo tenga. Exacto, que la tenga, ahí está. Pero luego tenemos una faja oblicua y luego tenemos toda la zona lumbar. Pensemos en el corset de aquel que se tira con cordones, ¿vale? Pensemos un poquito en eso, ¿no? En ese reloj de arena. Esa es la faja realmente que tenemos que fortalecer y, insisto, no solamente se hace este tipo de trabajo con abdominales al uso, oblicuos, planchas, lo que tú quieras. No estoy pensando en ejercicios de fuerza, sino más allá. Estamos pensando en trabajar esa musculatura profunda
Y sobre todo teniendo en cuenta la actitud de esa persona. Ya no pensemos cuando estudiamos esa postura en una biomecánica, en un movimiento libre, económico, sino en esa emoción que puede ir detrás. Una persona que está estresada seguramente tenga respiraciones muy cortitas y muy rápidas, no tenga un flujo amplio. Y sin embargo, bueno, lo que tendremos que hacer cuando hagamos un entrenamiento con esa persona, pues vendrá de la mano de intentar primero regular la respiración para que sea más eficaz, más económico y ya luego tenga sentido todo el resto de entrenamiento que queramos hacer con él de fuerza. ¿Cómo le duele la espalda o dónde le duele la espalda a una persona estresada? Habitualmente, evidentemente. Habitualmente, muy bien. Pues zona entre escápulas. A ver, siempre. Esto, zona aquí, de aquí atrás. Aquí atrás, eso, entre las paletillas. Las para paletillas que me entiendas. Pensemos, paletilla derecha, izquierda de la columna, esta zona entre escápulas, por lo que te acabo de explicar, al estar, son personas, exacto, respiraciones muy cortas, eso genera que además la cabeza tenga un poquito la tendencia a proyectarse hacia adelante, sobreutilicemos esta musculatura anterior del cuello respecto a la diafragmática, al abdomen, suelen respirar más con esta musculatura que hinchar la tripita y eso al final genera que yo me vaya redondeando hacia adelante. Entonces esa curvatura dorsal, cervical y lumbar se ven modificadas y esa armonía deja de existir. Entonces al final esas tensiones pues van empezando a provocar dolores. Por eso cuando hablamos de espalda baja sí, porque además básicamente, prácticamente diría un porcentaje que me lo estaría inventando, pero es verdad que estamos mucho tiempo sentados y la gente que además trabaja sentada va en coche sentado, se sienta a cenar sentado, se sienta luego en el sofá sentado, entonces al final la posición de levantar los brazos por encima de los hombros es prácticamente inexistente, como mucho para coger un vaso, ¿vale? Entonces no estamos en posición bípeda y erguida mucho tiempo. Entonces al final todo suma a que al final me vaya enrollando más y esas afecciones se vean más determinadas en esa zona de espalda baja y dorsal, como te explicaba. Vale, o sea, estar sentado evidentemente no es bueno, pero cuando estás de pie, ¿cómo hay que estar? Porque entiendo que también habrá que estar de una forma, caminar de una forma, apoyar de una forma, mover, porque decías, me parece el gesto que es curioso, es decir, cuando subes la mano por encima del hombro, no es una cosa habitual, pero es necesaria. Es necesaria. Es que tenemos que... ¿Por qué? Bueno, porque es necesario levantar los brazos. Es necesario moverse, eso es lo que yo quiero decir, ¿vale? Al final, me acabas de decir, y estar de pie, es que estar de pie es otra tortura. Al final, el cuerpo debe de moverse. No podemos estar muchísimo rato en una posición determinada porque eso es lo que no es bajo ningún concepto normal. Ni siquiera nuestro sistema circulatorio va a poder tener un retorno venoso adecuado. No voy a poder tener un patrón respiratorio correcto. Si yo permanezco durante mucho tiempo en una posición determinada, mis músculos no se están moviendo, no se estiran, no se recogen. Es necesario moverse, insisto. El moverse es lo que nos ayuda a evitar ciertas rigideces y dolor. Después hay conexiones entre puntos del cuerpo, es decir, no solamente con emociones, que decías, una persona estresada, una persona con ansiedad, por ejemplo, sí. Hay una conexión y hay otro dolor de espalda o otros dolores. ¿Cuáles son? Una persona bueno, con por ansiedad. ejemplo, voy a hablar de la mordida. En definitiva, una persona estresada tiende también a ser un poquito bruxista. Utiliza muchísimo bruxista para aquellas personas que no conozcan, es que tienden a morder muy fuerte los dientes, a juntarlos y a chasquearlos muy fuerte. Esto eso puede pasar sobando, te puede pasar sobando. Te puede pasar sobando, por eso existen las férulas de descarga, que muchísimos odontólogos las recetan para quitar ese estrés, ¿no? Porque hay gente que se levanta con una rigidez cervical, dolor de cabeza, porque no es capaz de dormir bien. Entonces es verdad que si quitamos esa tensión a la parte de la mandíbula, conseguimos que esas cervicales, sobre todo las que tenemos más altas, tenemos 7 cervicales, 7 vértebras cervicales, pues las que están más altas, la C1, C0, C1 y C2, más o menos están en relación con la mandíbula. Si yo tengo una mandíbula que aprieta un montón, mi cabeza, mi parte superior del cuello va a ir más adelantada. Entonces, por mucho que yo haga ejercicio, por mucho que yo respire, si no consigo quitar esa tensión en la mandíbula, difícilmente voy a poder tener una armonía cervical. Por eso es muy importante hacer un trabajo con un equipo interdisciplinar que entienda sobre esto, que cuente con nuestra ayuda, que entre todos podamos buscar esas soluciones al paciente. Igualmente, si yo tengo esa mordida adelantada, también va a influir en el centro de gravedad de mis pies. Yo siempre analizo el pie y la boca van de la mano. Si yo tengo un centro de gravedad muy anterior, ¿hacia dónde ver mi cuerpo? Hacia los dedos de los pies. Si yo tengo el centro de gravedad muy atrás, ¿hacia dónde ver mi cuerpo? Hacia los talones. ¿Cómo vamos por la vida últimamente? ¡Para adelante! ¡Para adelante! O sea, es así. Entonces, todo nuestro centro de gravedad se adelanta y como consecuencia, ¿qué le ocurre a mi espalda? Que están todos los músculos tirando ahí, ¿vale? Como una polea para intentar enderezarte. Y no se trata de acabar siempre masajeando esa zona, relajando esa zona, movilizando esa zona, me refiero a nivel de terapia manual en una camilla, sino que tenemos que hacer una
terapia activa, una serie de ejercicios para mejorar esa actitud. ¿Te duele la espalda? Pues igual no la silla. Básicamente lo que nos dice es que en muchas ocasiones los dolores vienen por cosas que no nos hemos atrevido a sentir o que no reconocemos que sentimos. Y para eso, en la newsletter de esta semana te paso una herramienta súper sencilla, que es la matriz de inteligencia emocional, para que nos acerquemos un poco a mirarnos desde dentro, en el cuerpo, lo que nos está pasando y empezar a sentir que ciertos dolores a lo mejor vienen por cosas que no estamos asumiendo. Te recomiendo que te suscribas. Es flipante. Que ahora pienso en los brazos. Cuando vas caminando, me ha venido ahora el pensamiento de decir, en los brazos compensan el movimiento. Y tanto. ¿Eso cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser tipo legión? ¿Tiene que ser...? No. Mira, te diría, lo normal es que tengamos una disociación entre la cintura escapular y pélvica. ¿Qué significa eso? Si yo adelanto mi pierna derecha, mi hombro contrario tiene que ir hacia adelante. Es decir, yo hago una rotación de mi columna. Tenemos que vivir plenamente en ejes torsionales, en rotación. La vida es rotación. No podemos vivir en ejes longitudinales o transversales. ¿Tú te acuerdas de Don Pimpón? Igual algunos Barrios Sésamo somos más o menos. Habrá gente que no, ¿no? Bueno, pues ¿qué sucede cuando Don Pimpón iba en el anuncio de Barrios Sésamo? ¿Te acuerdas? Que iba de lado a lado utilizando ese eje transversal. Personas que no tienen movilidad de cadera, que son la mayoría que están sentados, no rotan la pelvis. A Fraga le pasaba. Casi de la edad de Don Pimpón. Pero vamos, quiero decir, sucede más de lo que nos podríamos asombrar y con gente también más joven, insisto. Gente que conduce mucho, que acaba siempre con las caderas muy abiertas, porque además ahora que vamos con automático, que no tocamos apenas pedales, abrimos las caderas, nos sentamos. Cuando lo ves a esa persona ponerse de pie, está sentado. Aquí porque no me puedo levantar y hacer un teatro, pero te caminaría. Se levantan y los ves caminar y utilizan este movimiento y los hombros aquí. No son capaces, como te indicaba, de rotar. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Que entiendan además, porque yo trabajo muchísimo con la autoconciencia, el autoconocimiento. Es importante que la persona entienda qué le sucede para que aproveche todas las técnicas de ejercicio y qué vamos a hacer con él para devolver esa movilidad. Es que a mí me parece que es fundamental lo que comentabas de aprender a respirar, pero me parece igualmente súper difícil el ser consciente de cómo respiras. No. Hicimos un podcast con Ur Gómez, que es un maestro de yogis. ¿Sí? Esto decía, si es que lo único que tenemos en la vida para vivir el presente es aprender a respirar y el 99% de la población no sabe respirar, y dice, y la salud está en la respiración. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se respira y cómo se es consciente de que está respirando mal y después aprender a respirar bien? Bueno, hay que bajar, hay que bajar un poco ese estrés del que hemos hablado, buscar un ambiente relajado, sentir. Yo siempre escojo una columna en la primera sesión a los pacientes, cojo una columna de colores que va por segmentos. La lumbar tiene un color, las vértebras dorsales otro, las cervicales otro, y les explico. Vamos a poner 3 chinchetas en la colchoneta porque yo les enseño a respirar la primera vez siempre tumbados para que tengan el feedback del suelo, ¿no? Y tengan un poquito más de conocimiento de ese 360 que acabo de explicar hace un momento. Y entienden. O sea, tú les pones referencias y al final son capaces de ir. Evidentemente yo hago la progresión en base al autoconocimiento que tenga esa persona de su cuerpo, pero son conscientes de ir bajando la respiración y de ir teniendo la frecuencia que tú le vas dando con las pautas de ejercicio. No con todo el mundo llevo el mismo progreso, pero te sorprendería. No tengo a nadie que no haya conseguido respirar con las indicaciones que yo le he dado, ¿no? Al final es algo nuevo, hay que estar muy concentrado, insisto, muy concentrado, y como siempre les digo, todos los días. Me encanta que lo hagan antes de dormir porque la mayoría lo que te transmiten a posteriori es que se levantan mejor. Y eso es un buen feedback para mí. Que todo vuelve a lo mismo. O sea, estábamos hablando con todos los invitados de falta de concentración, de lo que pasa en nuestro mundo, que tenemos que concentrarnos, que tenemos que poner foco en lo importante, que lo importante es respirar bien y con muchas otras cosas, pero ganar otra vez la capacidad de concentrarse. Y hablabas del bruxismo, y hablabas de cómo afecta y demás. ¿Has tenido algún caso que te haya llamado la atención especialmente con el tema del bruxismo? Decir, pero ¿cómo la boca puede afectar a esto, macho? Mira, me ha pasado hace poco con un deportista de élite, un portero de fútbol. Ha venido a hacerse una valoración de la condición física a nuestra consulta y, una persona fuerte, casi me rompe el dinamómetro de la fuerza de ese cuádriceps que tenía, o sea, un cuádriceps como Roberto Carlos, valores, brutales. El tío fuerte, cachas, y le hago la prueba que tenemos con un escáner donde valoramos la postura en 3 dimensiones y podemos ver como una radiografía corporal y vemos los segmentos cómo se colocan. Y nos aparece en ese escáner, la zona que tiene más riesgo de lesión en un color determinado, rojo. Y le aparecían las cervicales rojas y la mandíbula. Y le digo, mira, te voy a hacer un test. Voy a ponerte unos algodones en la mandíbula, te voy a hacer caminar
un ratito para que tu cuerpo, todos tus receptores se vayan haciendo a ese pequeño cambio. Vamos a hacer un análisis de nuevo paradito, estático, para ver cómo tu cuerpo se comporta con esos algodones y luego te voy a hacer unos test de fuerza. Bueno, le digo, yo estoy fuerte, ¿eh? Ya ves qué brazo tengo. Digo, yo te voy a hacer resistencia, tú lucha contra mi brazo. El tío con los algodones tumbado en la camilla, le pongo la mano, fuerte, fuerte contra mi brazo, pum, lo tumbo. El otro así, mirándome, ¿no? Me voy al otro lado. Venga, fuerte, 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 fuerte contra mi brazo, pum. Pero Mónica, me se quitan los algodones. Digo, te quito los algodones. Dice, esto que me has, como si le hubiera puesto alguna droga o alguna cosa. Digo, no. Total, que comparamos esa huella con algodones y sin algodones. Con algodones era un tío para adelante, los hombros para atrás. Pero te decía, tipo Cristiano Ronaldo, un poco para que veáis la actitud de, aquí estoy yo, ¿no? Aquí puedo. Le pongo los algodones y su cuerpo automáticamente para atrás. Es decir, si yo quito esa tensión en la mandíbula, consigo que sus cervicales se posterioricen, consigo que su columna vaya para atrás y que su peso vaya al talón. Cuando tú le enseñas las imágenes del antes y el después y luego ver los test, le quito los algodones, le repito los test de la fuerza del brazo sin algodón, y ahí sí que me tiraba él a mí, ¿no? Y era como, ostras, ¿en serio? ¿Qué hice yo ahí? Ostras, lo primero que tienes que hacer es acudir a un odontólogo. Necesitas que valoren esta mala oclusión dental y esa mordida, ¿no? No siempre hace falta una férula de descarga nocturna. Hay veces, hay miles de tratamientos. Yo trabajo con varios dentistas en mi ciudad y tengo varios que además trabajan desde el punto de vista de postura. Me encanta que haya esta visión tan global. Y hay unas férulas que también son desprogramadoras, que son para intentar, a nivel del sistema nervioso, programar cómo debe de colocarse esa mordida, y es brutal, los cambios son espectaculares. Mira, hablar del mundo del fútbol con Cristiano Ronaldo, yo veía reportajes, el reportaje de Luis Enrique en el PSG, que van dando siempre sin zapatillas todos los días, van dando por el césped y tal. ¿Por qué es bueno caminar descalzo? ¿Es bueno caminar descalzo? La primera pregunta. En mi clínica solamente estamos descalzos en la parte de actividad física. O sea, es un papel imprescindible, descalzos. La planta del pie está llena de receptores. Si yo le pongo una interferencia, jamás voy a poder, no quiero decir la palabra reaprender, porque no, reprogramar. ¿Vale? Reprogramar algo. Si yo te cierro los ojos, es que no podemos. Entonces hay que sentir. El pie tiene que estar libre. Estamos todo el día, lo dicho, con un zapato, con ropa, ¿no? Sentados. O sea, sal a la calle, abrígate. No, a ver, cada vez nos estamos volviendo más débiles en muchos sentidos. Y bueno, a nivel de reeducación, de la parte que me compete, necesitamos fortalecer. Es así. Y si yo le pongo trabas, el sistema nervioso no ve, no siente. Entonces no tiene ningún sentido. Hay que caminar descalzo, señores. Y todos papás cuando vienen con los niños, pero es que hace frío. El niño descalzo, y si no con un calcetín bien amplio, pero descalzo. O un calcetín de deditos, pero descalzo. ¿Qué te da el ir descalzo? O sea, ¿qué beneficios tiene? Bueno, el tema de simplemente sentir tu entorno, esa conexión con el entorno, ya es positivo. Y a nivel de soporte, date cuenta que los pies, es nuestra base. Yo no puedo empezar a trabajar nada que tengo arriba si no soluciono un problema podal. O sea, se empieza un poco por la cabeza a nivel consciente y un poco por los pies a nivel presente. A nivel presente, ¿no? Vale, vamos a decirlo así. Entonces, lo que trabajamos, como te explicaba en esa primera sesión de respiración, yo utilizo el pie aunque esté tumbado. Cuando inspiramos siempre deberíamos de empujar para crecer. Cuando expiramos deberíamos de ser capaces de relajar. Entonces, ese empuje que nos propulsa en la marcha, que cuando tú tienes que dirigir tu voz y proyectar la voz, siempre vas a ir hacia adelante, es importante que entiendas cómo debes de cargar tu peso en la planta del pie. Tenemos 3 arcos, tenemos un interno, uno externo y uno anterior. Es importante que esos arcos tengan constancia de dónde deben de colocarse. Si esos arcos no apoyan bien, voy a interferir en que mi rodilla se coloque de una determinada manera. A su vez la cadera, a su vez la pelvis, a su vez la columna lumbar, dorsal, cervical, lo de hecho, de arriba a abajo, de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies. Hablemos de pronadores y supinadores. En el tema de los runners, bueno, en cualquier tema. Es decir, ¿cómo afecta a cada uno en su estructura corporal? Si es si es pronador, si es supinador, ¿cómo afecta? Bueno, partimos de la base de que no es malo tener ninguna de esos conceptos, ni pronar ni supinar. Evidentemente, todo el mundo debe de pronar para despegar de un paso. Es decir, siempre. A ver, ¿cómo sería el pie? O sea, apoyamos la zona lateral del pie, discurrimos por el arco lateral del pie, pasamos por la zona central de los dedos para despegar por el dedo gordo. El dedo gordo es el más importante de esa estructura podal. Si no somos capaces de rotar
por ese dedito, de impulsarnos por ese dedito, vamos a tener un problema. Y eso es pronar. Al final es que el pie vaya un poquito para adentro. Es una pronación medida. Es dejar de apoyar un poco el dedo gordo de lo que menos de lo que deberías. Si es excesivo ese apoyo, es nocivo, y si es excesivo el apoyo hacia afuera y no apoyamos por el dedo gordo, también es negativo. Entonces, al final, no es malo ser una cosa y otra. Es verdad que lo que hay que hacer es intentar reprogramar ese pie, intentar enseñarle a ese paciente los arcos del pie y ver la capacidad que tiene de articular. No todo el mundo, si bien haya sido una intervención quirúrgica, ya no hablo de un problema simplemente de un dolor, sino que, bueno, oye, me han intervenido y eso ha hecho que mi dedo pues, se quede rígido y no tenga movilidad. Vamos a ver, en la medida de lo posible, qué podemos conseguir, pero es eso, conseguir esa ganancia, intentar que los arcos sean estables, porque, insisto, todo lo que tengo abajo va a depender de cómo se estructure lo que tengo arriba. Por tanto, es súper importante. Y si luego tenemos algún defecto de apoyo, para eso están los podólogos, que harán luego el análisis respectivo de la marcha y pondrán la ayuda en el caso de que la necesite para que esa marcha fluya y tenga el menor riesgo de lesión. Cuando vas andando hacia atrás, que decías que mucho apoyo sobre el talón, ¿cómo te afecta a las rodillas, cadera, hombros? Si yo tengo un contacto muy externo, normalmente la rodilla va a acompañar con esa rotación hacia afuera, la cadera con esa rotación hacia afuera. La pelvis se va a abrir, la lumbar va a estar más rectita, y yo voy a ir un poquito más cerradito de delante. Esto sería el libro, ¿vale? Lo que los libros cuentan. No te encuentras nadie así, ¿eh? Lo normal es que si un pie hace eso, el otro pie haga otra cosa y tengamos una torsión y tengamos que... Lo de los libros, yo cadena perfecta, no he visto ninguna. Y mira que he visto muchos cuerpos y no es lo habitual. También he de decir esto, no existe la postura ideal. Igual que no existe una respiración ideal. Lo que tenemos que hacer es buscar una actitud económica que no nos genere dolor, que estemos en equilibrio y que tengamos, bueno, esos registros de si tengo que agitarme en un momento más porque estoy haciendo ejercicio o tengo que correr para un autobús o me estreso por lo que sea, que sepa gestionar ese estrés y cuando tenga que ir en más ralentí, pues que también sepa hacerlo, ¿no? Es importante saber tener esas estrategias para utilizarlas en el momento que las necesitamos. Pero lo que me va a indicar si mi postura es correcta o no, al final es ese equilibrio, esa economía. Si no estoy en economía de esfuerzo, algo me va a doler, seguro. Vale. Consejo para la gente que ahora nos está escuchando y tiene dolor de espalda crónico. ¿Cómo hay que empezar la movida? Bueno, ahí vamos. Primero hay que ver qué sucede, porque lo que he dicho, muchas veces tenemos un dolor lumbar, pero es que no es el origen. Entonces tenemos que ver, analizar qué le pasa, porque cuando hacemos esa entrevista clínica empezamos a hacer preguntas a los pacientes y con las respuestas podemos encontrar una casuística mayor. Hay que hacer un buen razonamiento clínico. No siempre el dolor lumbar, el origen está en el dolor lumbar, para que me pueda explicar de una manera más clara. Entonces, esa entrevista clínica es fundamental. Hay que hacer un razonamiento clínico muy amplio. Para eso hay muchos medios y hay una exploración pues bueno, bastante intensa y con muchos test. Y esas preguntas nos pueden derivar a lo que te acabo de explicar. Quizás un dolor abdominal por otra cosita nos puede derivar en ese dolor lumbar. Me pasa muchísimo en mujeres con endometriosis o problemas de regla o varices pélvicas o problemas digestivos. O sea, al final no es únicamente mecánico, que a veces estamos muy acostumbrados a que las cosas molesten porque no se mueven bien y no es del todo así. ¿Vale? La biomecánica es una parte, pero el cuerpo es un todo y tenemos que valorar todo. Por eso no es únicamente cuestión de si me muevo o no bien. Que así el dedo gordo tenemos claro para qué sirve, pero ¿para qué sirve el dedo pequeño? Bueno, para darte con la esquina de la mesa. También, fracturas topes, ¿verdad? Bueno, pues es el que me estabiliza el arco lateral. ¿Te he explicado? Imagínate que mi mano es el pie, ¿vale? Esta sería la zona interna del puente. Aquí tendríamos el arco anterior del pie, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y aquí el lateral. Si yo no tengo un buen apoyo del arco lateral, mi pie no va a poder generar este gesto, se va a caer un poquito más hacia afuera, me va a supinar más. ¿Me explico? Sin embargo, si yo le enseño al paciente que le ancle el primer dedito y que le ancle el quinto, va a ser más fácil que mi pie se encuentre neutro. Por eso, los deditos, ¿dónde están? De momento. Y tienen que estar separados, o sea, zapatos amplios, es decir, el zapato estrecho, el típico zapato de tacón, así que suele ser chulo para las bodas y tal. Bueno, ocasional. ¿Vale? Yo tampoco soy muy nazi con eso, o sea, ocasional y soy mujer y presumida, o sea, yo ahora mismo he venido con un calzado que no me saquéis los pies, por favor, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, mi día a día voy descalza, por tanto yo cumplo ya, estoy más de 8 horas trabajando y voy descalza siempre, en casa voy descalza y el calzado es verdad que debería ser una norma respetuosa, voy a llamarle así, ¿vale? Es decir, al final, un calzado que llevamos de manera habitual, el pie no debería de estar sin respirar, es lo mismo que el patrón respiratorio, ¿eh? No podemos comprimir un pie. Porque al final, si yo un pie que debería tener una estructura X
le estoy cerrando esa base de sustentación, va a influir en todas las articulaciones que yo tengo arriba. Si mi base debería ser muy amplia y por llevar un calzado estrecho y con punta hago que esa estabilidad se merme, me va a influir en todo lo que tengo arriba. Entonces yo siempre recomiendo además sacar las plantillas de los calzados, poner tu pie encima, sobre todo con los papás, ¿no? Que dicen que el niño no se queja si le ha crecido el pie o no. Saca la plantilla, pone el pie encima y si los dedos salen por fuera es que ese calzado es muy estrecho para él. Entonces es importante coger una horma acorde a tus necesidades. Ahí sería, y sobre todo el calzado que más utilicemos en nuestro día a día, el que tengamos que estar más horas de pie. Y luego caminar descalzos. Caminar descalzo. Exacto. Que al final ese zapato estrecho te hace perder estabilidad. ¿Qué es lo que hace el zapato estrecho hacia arriba? Si miramos hacia arriba. Claro, si el zapato estrecho genera que yo no pueda apoyar esa zona lateral, sino que apoye solamente en la parte delantera de los deditos del pie y en la zona del talón, me está faltando. Es como si tuviera un taburete cojo que balancea de lado a lado, y tenemos la problemática sobre todo a nivel de la rodilla, que la rodilla solo tiene 2 ejes de movimiento. Se puede estirar y se puede recoger. Estiro la rodilla y la flexiono. Y como mucho, cuando está dobladita tenemos cierta capacidad de rotar, pero no tiene un eje que la atraviese de lado a lado y facilite este movimiento de dentro a fuera que el pie con un calzado estrecho me estaría provocando. Por tanto, esa inestabilidad que tú presentas en el pie la está asumiendo la rodilla y no tiene, como decimos, ese eje. Por tanto, todas las estructuras internas, meniscos, ligamentos, etc., están sufriendo. Es que los dolores de rodilla, así como los dolores de espalda, son una pandemia, pero los de rodilla a partir de ciertas edades también son otra... También. La mayoría de las personas mayores que vienen con dolores de rodilla tienen un pie horrible. Un apoyo horrible, es que es verdad. Enséñame tu pie, te duele la rodilla. Exacto. Don Juan Tenorio es el Juanete, ¿vale? Pero digo Don Juan porque suelen ser bastante grandes, o se han operado y tiene un dedo en martillo, los dedos se engarran, los dedos no se mueven. Si un dedo no se mueve, si unos deditos no hacen su función, es que al final cuando caminamos estamos dando zarpazos, no somos capaces de rodar. Y si no rodamos, la pobre rodilla, lo dicho, está vendida. Que, o sea, es bueno hacer ejercicios con los dedos de los pies para ganar flexibilidad, igual que ganamos flexibilidad y estiramos en un gimnasio. Exacto. ¿Cómo sería el estirar los dedos? Hay que trabajar muchísimo la disociación de los dedos, es decir, que sean capaces de abrir, de cerrar, de subir alternativamente, que tú decidas, subo el segundo, subo el tercero. Estoy intentándolo aquí, aunque no me Estás ves. intentando, Digo, ¿no? hostia, no pues me harías seguramente con todos para arriba, para abajo. Yo les hago disociar el dedo gordo del resto de los 4 dedos, al revés. Después hacemos escaleras, cogemos cositas, cógete una pica o un palo de la escoba y con un pajarito sube los dedos y agárrate, vete agarrándote. O los niños. Después tocar el piano, ¿eh? Sí, total. De hecho, yo le llamo el ejercicio del piano. O con los niños coger bolígrafos, soltar, jugar a coger una toalla, atrapar. Tienen que estar libres. El pie tiene que presentar la misma libertad que tenemos con las manos. Esto los usamos, por eso tienen movimiento, el pie no. Entonces es importante, cuanto más móviles, más amplio tengamos esa base de nuestro pie, más estabilidad vamos a tener arriba. Y si un pie está defectuoso, una rodilla, ¿qué le pasa? O sea, ¿cuáles son los ligamentos, meniscos? Depende hacia dónde se nos vaya el pie, nos va a influir más en una zona o en otra. Si mi pie se mete para adentro, la rodilla se va a meter como en una X. Entonces vamos a comprimir la zona lateral de la rodilla y vamos a estirar toda la zona interna. Ahí el ligamento lateral interno está sufriendo y los meniscos de la zona lateral de la rodilla derecha también, pero la musculatura también, toda la musculatura aductor, que es la que cierra las piernas, esa musculatura también está siendo más estirada de lo normal, me va a influir en que cuando camine, pues mi pie tiende también a ir más hacia adentro y toda la musculatura que tenemos en la zona interna del tobillo hacia arriba también se va a ver afectada, ¿no? Entonces, es importante intentar, en la medida de lo posible, lo que hablaba, economía, reprogramar esos arcos, intentar reconducir la rotación de la tibia, intentar reconducir esa rotación de cadera, hacer ejercicios que me obliguen, si mi pie se va hacia adentro, pues ir hacia afuera, y en el caso contrario, que el pie vaya hacia afuera, ir hacia adentro. Nos pasa también mucho que el tobillo, a veces tiene mucho déficit de movilidad y cuando caminamos... Nos hemos saltado el tobillo. Nos hemos saltado el tobillo, que nos hemos ido a la rodilla y el tobillo es importante. Si yo no doblo y estiro el tobillo, voy a usar otra articulación para hacer su función. Cuando caminamos apoyamos el talón y la rodilla debe de estar estirada. Me pasa en personas que están mucho tiempo sentadas que no estiran las rodillas, tienen tan acortados los músculos de detrás de las piernas, los isquiotibiales, que cuando quieren andar la rodilla no se estira, está doblada. Entonces vamos con el centro de gravedad hacia adelante, con la rodilla doblada y el tobillo no ejerce su función. Tenemos que la cosa está estirar, chunga, lo ves andando y dices... Pero todo tiene solución. ¿Que las rodillas de los futbolistas? Verás que tienen una zona más arqueada. Bueno, ellos realizan realmente muchos cambios de dirección, llevan un zapato que es muy rígido, con unos tacos. Bueno, ahí esos cambios de dirección son rápidos, los tacos se quedan, no deben de quedarse encajados en un terreno. Ahí depende calzado, terreno,
la fuerza. Son factores, al final son deportistas, voy a llamarles casi de élite, porque es que hasta mi hijo que juega fútbol ya entrena 2 días a la semana, más la tecnificación de portero 2 días, más los entrenamientos que hacemos en casa y el partido, estamos haciendo que hasta los más pequeños estén haciendo entrenamientos de verdad muy exigentes. Al final esa exigencia tiene sus repercusiones, es lo mismo que en una gimnasta que tiene esa laxitud con las rodillas hacia atrás, pues claro, si están todo el día intentando elongar las estructuras más allá de sus límites, pues al final eso se ve afectado. Como todo, en exceso, bueno, pues tiene su consecuencia negativa. Que pensando ahora que estabas comentando posturas de gente hablar de Cristiano Ronaldo, yo estaba pensando en Cristiano Ronaldo, en Messi y en Zidane. ¿Cómo se mueven? O sea, ¿tú tienes más o menos la idea de qué posturas tienen y tal? Algo. A mí me da la sensación de que Zidane es súper elástico, que es una persona elástica, coordinada, seguramente porque es más inteligente cinestésicamente, o sea, es decir, moviéndose y demás. ¿Tendrá menos lecciones, por ejemplo, Zidane que Cristiano Ronaldo, pongamos, porque es menos rígido? La rigidez es fundamental evitarla. Hablo de rigidez en cuanto a movilidad articular, ¿vale? Es decir, sí. Que la movilidad de tus articulaciones sea amplia, sea plena, y sobre todo que la musculatura que bordea a esa articulación sea lo suficientemente fuerte para protegerla, ¿no? Para tener una estabilidad importante. Si bien es verdad que, claro, el fútbol luego hay que llegar depende de la posición en la que juegues, los encontronazos que tengas. No es lo mismo ser un delantero que un defensa, que un central. El riesgo de lesiones pues es diferente pues, por la posición que tú también presentes. No es lo mismo tener que hacer muchos sprints que moverte más en un juego lateral o enfrentarte más con tu cuerpo. Entonces, eso también es algo que deberíamos de tener en cuenta, porque me has puesto 3 perfiles que, bueno, Messi, Cristiano, los puedo también. Luego, fíjate, son más o menos juegan en la misma posición, pero es verdad que son cuerpos totalmente diferentes. Estaba pensando en eso. Para mí Cristiano es un atleta 10, o sea, es un tío que se cuida y se sigue cuidando. Mira la edad que tiene y cómo está jugando. O sea, tiene salud corporal. Tiene una salud corporal, mental, pero yo diría que hasta emocional, sí, todo. Sí. Pero me refiero a esa coordinación del cuerpo, esa rotación. ¿Anda bien, corre bien? Bueno, si tú le has visto los pies, te has dado cuenta que ahora sale con las uñas pintadas de negro, porque dicen que al llevar las uñas pintadas de negro como que se las rompen tanto porque llevan las botas normalmente más pequeñas de lo que se debería, porque se sienten, bueno, como con más toque, ¿no? Al balón. Pero Cristiano Ronaldo lleva las uñas pintadas de negro. Sí, ¿no lo has visto? Pues primera noticia. Otro sí, se ha puesto de moda entre los futbolistas pintarse las uñas de negro. ¿Pero y por qué? Bueno, dicen que como se rompen tanto, pues como que así se ven menos. Estéticamente. Que no está... Pues eso me han dicho, a ver si ahora luego lo pones y igual, es otra cosa, ¿vale? Pero así es. Entonces, bueno, son pies que sufren mucho porque ese golpeo constante y tan fuerte al balón, primero un zapato estrecho, una suela rígida, eso tiene sus consecuencias a posteriori, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, necesitamos movilizar bien esas zonas y esas estructuras, pero al final el pie de los deportistas, de los futbolistas, suele ser más pequeño de lo habitual. Hemos hecho muchísimos estudios a futbolistas. Yo he trabajado en Podactiva muchos años y he visto a muchísimos futbolistas pasar por las manos de la empresa, y los números 39, 40. ¿Ah, sí? ¿Qué tío calza un 39 en 40 hoy en día? Si la mayoría son 43, 44, suele ser más habitual esos números. Pero claro, van siempre con un calzado muy justito, muy apretado. Entonces, eso también tiene su repercusión e influencia en el crecimiento de esos pies, ¿no? Dedos más en garra, por norma general poco flexibles, no trabajan la importancia que yo le daba a esa disociación de los dedos del pie, a esas aperturas, a ese primer dedo. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho cuando hemos trabajado algún paciente, le voy a llamar así, o persona de élite que nos ha venido como un apoyo. Pensaba que había más medios en este mundo y me he quedado alucinada. Creo que hacemos las cosas mejor nosotros en la clínica que lo que he podido ver en equipos grandes. Claro que esto a lo mejor cuando estás como profesional y tienes 22, 23 años no pasa nada, pero cuando tienes 30, 32, cuando empiezan a dolerte cosas que seguro... Exacto, con la tralla que te has metido anterior durante todos estos años. Sí, bueno, de hecho el caso más famoso puede ser Nadal. Rafa Nadal, que con dolores de pie, con plantillas, con no sé qué, con no sé cuántas, cómo ha ido, y como seguramente le afectaba a la rodilla, a la cadera, al brazo. Date cuenta que tenía un tobillo que no movía, o sea, su tobillo no tenía movilidad en flexión y extensión, tenía muy limitada. Y el tenis es un deporte con muchísimos cambios de dirección, con dejadas, vete atrás. Entonces, para mí es que Nadal es, para mí es un referente increíble, porque la capacidad mental que tiene ese deportista es alucinante. El dolor, cuidado, ese
Ese señor ha tenido que jugar con unos dolores brutales y todo lo que ha llegado a conseguir, yo creo que tiene mentalmente un poder inhumano. Sí, sí. Hablábamos de Cristiano Ronaldo. Messi es otra cosa. Es un tipo con el centro de gravedad bajito, con las piernas que se ven mucho más musculadas, más rápido, cambios de dirección. ¿Eso quiere decir que tiene otro tipo de inteligencia corporal, otro tipo de...? Sí, al final la altura también va ligada a todo esto. Y luego, por ejemplo, si te fijas un poco en la fisonomía de Messi, cómo ha cambiado a lo largo de los años, desde que entró en el Barça a cómo ha ido modificando su estética. No sé si ha sido... Sí, yo me sí. fijo mucho en las caras, porque al final... la mandíbula más amplia, las ojeras que presentaba ahora ya no están. Ah, sí. Claro, al final, patrón respiratorio. Sigo yo con lo mío y con esa corrección de mandíbula. El hecho de poder mejorar esa estética facial también genera que yo tenga una capacidad ventilatoria diferente, ¿no? Pero esa estética facial que tenía, ¿cómo la ha corregido? O sea, ¿cómo intuyes que la ha corregido? Bueno, ahí también hay cirugía estética, ¿eh? Sí. Entiendo que el doctor... Evidentemente, ¿vale? Pero al final, bueno, todo influye. Quiero decir, si tienes un problema nasal y hay que hacer una intervención, pues se realiza. Pero lo dicho, trabajando la respiración es que te cambia la cara. O sea, te puedo poner ejemplos de nenes que han venido a consulta con una boquita abierta, la mandíbula totalmente caída, que no saben como un cerdito escucharle respirar y cómo con terapia, tanto con ayuda de los odontólogos como con nosotros, se ve modificada la estética. Por tanto, volviendo un poquito al caso de Messi, independientemente de esa estética, que yo como me dedico a esto, pues me fijo muchísimo en esas cosas, luego es verdad que el acondicionamiento físico de cada uno, pues es que tiene unas cualidades físicas uno y otro diferentes. El centro de gravedad que esté más bajo te hace ser más rápido. Lo dicho, la coordinación, para mí es que Messi es como pura técnica, ¿no? Es la magia del balón. Lo veo como a Cristiano más por puro entrenamiento y llegar a ser lo que es, y Messi le sale, ¿no? Uh-huh. Es un poco, es un talento, para mí es un talento. ¿Te está gustando este podcast? Pues suscríbete y así nos ayudas a que sigamos dándole caña con más entrevistados, más anécdotas, más historias. Y si te está gustando especialmente esta temática sobre salud y nutrición, tienes abajo listas de reproducción para seguir viendo contenidos de esta temática. Dale caña, suscríbete. Vale, ¿cómo hay que andar? ¿Cómo hay que andar? Porque creo que si estamos todo el día sentados, tenemos que aprender después a sentarse, que hablaremos de cómo sentarse. Pero ¿cómo hay que andar? ¿Cómo hay que aprender a andar? ¿Cómo tiene que ser un caminar que sea correcto, que sea saludable? ¿Cómo tiene que ser? Explícanos un poco. Primero, fluido, como te he indicado antes, que haya una rotación de los hombros contraria a la de nuestra pelvis, que tengamos un buen despegue por el primer dedo, que ese eje longitudinal, ¿vale? Longitudinal es que podamos rotar, no haya unos desplazamientos excesivos laterales, que no haya una cojera. Al final, creo que es una marcha económica. O sea, tú piensas un poco en una ola que viene y va, sentir, qué elegante, ¿no? Cómo camina, que no le ves un esfuerzo a la hora de andar que tiene que suplir con otra extremidad para poder avanzar hacia adelante. Tiene que no costarte caminar. Tiene que ser algo que sale natural y que te cansas por la fatiga cardíaca si has hecho muchos kilómetros, ¿no? Pero piensa un poquito en eso, en tener un correcto apoyo de talón, una mecánica de la rodilla, de la cadera correcta, que cuando ese pie que ha avanzado tenga que volver atrás también sepa extender bien la cadera, porque lo que te he explicado antes, si estamos mucho tiempo sentados, esa extensión de cadera, ¿me explico? Llevar la pierna hacia atrás, una activación del glúteo, ¿vale? Es muy difícil tener si no tenemos un glúteo potente. Y señores, si estamos sentados, tenemos culo carpeta. Venga, esos culitos. Ahí está. El glúteo tiene que existir. El glúteo mayor tiene que ser un culo potente. Y si no tengo un culo potente, no voy a extender la cadera. Entonces, venga, esos culos de España, vamos. Andando. Eso es, ¿vale? O sea, una buena activación del glúteo, ¿vale? Necesitamos colocar ese talón, extender la rodilla y luego que nuestro glúteo haga la función de llevar la pierna para atrás para propulsarme adelante en el siguiente paso. Es así. Y luego a nivel corporal, que el brazo acompañe y que no adelante con la cabeza, ¿vale? Que el propulsar lo lleve mi tronco, no ciertos segmentos del tronco. O sea, digamos que el brazo compensa, en este caso, un hombro, el hombro contrario o la... Eso es. Tiene que haber una contrarrotación, ¿vale? Adelanto mi pierna derecha, mi hombro izquierdo delante y fluyo. O sea, lo veo como andar un poco chulo. O sea, chulo sería más... ¿Vale? Más así. Y ya Marilyn Monroe se iría un poquito de lado a lado, que tampoco, ¿vale? Ya hemos dicho que Don Pimpón, pobre Marilyn, compararla con Don Pimpón, ¿no? Pero me refiero, tampoco hay que marcar mucho
el hombro aquí, si no es hacia adelante. A ver, lo estoy exagerando, bajo Sí, ningún sí, concepto vamos a andar por la calle aquí. Pero al final que se vea un fluir, que te sorprendería, pero cuando yo hago el análisis de la marcha, mucha gente no mueve un brazo, solo mueve uno. Y se adelanta con uno. Y no le pasa nada en el otro no brazo. Está herido, no está y no herido. está herido y no le duele, pero digo, Claro. madre mía, qué economía de la marcha. Pues hay que hacerle entender que eso normalmente es porque la pelvis no rota. Porque no rota la pelvis, entonces avanza lo que una pelvis no va hacia adelante. Tira un brazo. Con el brazo lo tira, eso es. Entonces, y alucinarías. Luego cuando ellos se ven en el vídeo, dice, pero yo camino así, digo, sí, ese eres tú. Eso es. O sea, es importante verse también caminar. Y tanto. Y yo siempre, cuando hago los análisis, se lo enseño todo, porque es que es el mejor feedback para ellos, para entenderlo. Y si ellos no lo entienden, no van a decir, esta que me está contando. Pues además, como yo no hablo ni nada, ¿sabes? Y les cuento 1000 cosas, piensan cuando entran, dice, pero todo eso tengo. Digo, cuidado, yo soy muy explícita, cuento todo, pero también te cuento todo lo que vamos a conseguir en cuanto tú empieces a trabajar esto. O sea que me gusta ser analítica, pero para que además luego vean que con el esfuerzo han conseguido luego el resultado ellos. Yo pongo solo herramientas y me ayuda. ¿Cómo tiene que ser la zancada y el ritmo? Bueno, aquí va a depender de muchas cosas. ¿Tienes prisa? Sí. No, absolutamente ninguna. Me refiero, si tienes prisa a la hora de llegar a un sitio o no, ¿vale? Pero, bueno, la zancada dependerá de la longitud de las piernas, evidentemente, pero, bueno, hay mediciones estandarizadas por estudios para una persona de unos 70, bueno, más o menos. Pero es verdad que tiene que ser un paso, vamos a llamar intermedio. ¿A qué diría? No quiero un pasito cortito ni una zancada larga, porque eso no es económico, ni lo primero ni lo segundo, algo fluido, algo que tú puedas mantener una conversación mientras hablas, a no ser que quieras, lo que te decía, hacer o una marcha o quieras hacer marcha nórdica y quieras ir más rápido, pero aún así, lo dicho, una longitud del paso acorde a esa longitud. ¿Cómo ves cuando Rajoy sale a caminar deprisa? ¿Cómo lo ves? Madre mía, ¿en serio me preguntas eso? Sí. Pues bueno, que yo le invitaría a la consulta y a enseñarle un poquito cómo funciona esa disociación de la pelvis y la escápula, ese patrón respiratorio, porque anda que no necesita este señor trabajar la respiración, ¿sí? Solamente hay que escucharle cómo proyecta la voz. Entonces con él habría que, y además va súper erguido, hay que bajarle un poquito y que se relaje también. Ostras, vamos a hacer análisis de gente que sale en la tele, va. Pero... venga, sí, yo vamos. Con asepsia profesional. Totalmente, ahí voy, Que vamos a ir de políticos y algún empresario, alguna cosa así. Ahora está muy de moda lo que está pasando, ya sabes. Pedro Sánchez, ¿cómo respira y cómo se mueve? Bueno, vamos a ver. Es que moverlo lo he visto poco, la verdad es que lo he visto va caminando como... Bueno, se le ve pausado caminando. A mí me parece... cierta parsimonia en el sentido... Sí. Pero fíjate, yo lo veo muy contenido respiratorio. A nivel respiratorio lo veo muy contenido. ¿En qué lo notas? Las pausas como las realiza. Fíjate en su cara, ¿no has visto lo que ha envejecido últimamente, señor? O sea, a nivel ojeras, ay, pobre, si me está viendo, que no pasa nada. Pues que si todo nos esto está tiene... viendo, pues ánimo. Exacto. Quiero decir, al final, yo lo veo como contenido, como que intenta llevar un ritmo en la conversación que creo que no lo siente, ¿no? Esa rectitud. Le veo poco relajado, hablando. Uh-huh. La posición, venga, Feijóo. Cuando habla, cuando camina, ¿cómo lo ves? Pues a él le veo bastante erguido también, demasiado erguido. ¿Puede ser que las profesiones también nos lleven a tener unas posturas? Por supuesto, eso es lo que te iba a decir al final. Voy a ponerte un ejemplo de militar, para que me entiendas. Al final son altos mandos, tienen que proyectar seguridad, confianza, tienen que verse como personas que están al frente de algo fuertes, ¿no? Que no pueden transmitir una debilidad. Si no, tú imagínate, si vieras a un político que se va para abajo y se esconde, es que ya solamente con esa actitud no te daría muchísima confianza, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo hago siempre una reflexión que es como el lenguaje grabado del cuerpo, ¿no? El lenguaje hablado, lo que tú quieres transmitir, y el grabado, lo que yo veo. Entonces, al final, por el papel que tú puedas representar, puedes estar en ese momento intentando ser aquello que no eres. Esto se nota, ¿verdad? Sí. O sea, bueno, yo sí lo noto. Posturalmente, dices, hay una sincronía entre lo que eres y lo que estás... y cómo te estás moviendo. Exacto. Hay una... Es que al final, lo dicho, es que hay una emoción detrás. Es que somos personas, por suerte. Somos personas y tenemos esa emoción, y a veces no es sencillo gestionar una presión, un estrés, un duelo, todas las emociones que podamos tener, pues no siempre tenemos todas las herramientas, o en ese momento no podemos porque nos supera lo que sea, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que eso es visible y se capta.
¿Recuerdas en consulta alguna sincronía que te haya llamado la atención poderosamente? De decir, ojo, ¿qué diferencia hay entre lo que es y cómo se está moviendo? ¿Recuerdas el caso? Pues mira, me pasa mucho con adolescentes. Ah, bueno, es que claro. ¿Vale? Exacto, es una edad, pues bueno, a veces complicada, el encajar, el no encajar, el que mi amigo está muy fuerte y yo estoy muy delgado y todavía no me he desarrollado. Ahí tengo ejemplos, pues como te digo, ¿no? El venir, de hecho hace poquito nos vino un chico que tenía un problema de una escoliosis. Yo trabajo mucho con escoliosis, que es una rotación de la columna vertebral y pasa mucho en niños que están creciendo. Es muy habitual, quizás más en chicas que en chicos, pero es algo muy habitual y coger ese tipo de patología a tiempo pues puede hacer que mermemos muchísimo consecuencias. Pues este chico lleva ya casi 9 o 10 meses con nosotros y el cambio ha sido espectacular, total, que lo típico que hablan los papás con los otros papás, oye, que he ido a un sitio, pues cómo ha cambiado fulanito, bueno, pues viene. Nada que ver, el chico que yo había tratado, un armario empotrado, ¿vale? Y claro, el que ha venido, pues un chiquín que todavía no ha hecho pop, ¿vale? No ha florecido. Y claro, oye, que vengo a ponerme cachas. Digo, ¿a ponerte cachas conmigo? Sí, vengo a ponerme fuerte cachas porque mi amigo, ¿cómo está? Digo, bueno, el pobre cuando hace una sentadilla, una cadera arriba, la otra abajo, cuando le coges una pica para levantar los brazos, uno aquí y otro aquí, pero no es capaz de pasar de la altura de los ojos. Digo, ¿entiendes que...? Al hacer este movimiento, al hacer sentadilla, ¿no? Total, digo, no, pero de pie, sin hacer una sentadilla, solamente levantar la pica. No hay movilidad en los hombros, no hay movilidad en las caderas. La marcha en este plano. Les tienes que hacer entender que no es lo primero, que no es lo importante y que hay que cambiar primero ciertas cosas y que lo logrará y que para eso vamos a estar acompañándole en el camino, pero que tiene que entender cómo está él, cómo es él. Y hay que trabajar lo que te decía, ¿no? Esa parte de gestión emocional también de la mano, el patrón respiratorio horrible, en su caso, un niño pues, con muchísimos complejos, respiración agitada, corta. Bueno, pues poquito a poco y progresando. La frecuencia de sesiones tiene que ser un poquito mayor para intentar también ver resultados más tempranos y, por supuesto, un compromiso detrás. Yo siempre le digo, yo siempre hago las píldoras de ejercicios, intento no abusar porque creo que a las personas tenemos una vida muy ajetreada y si te digo 15 minutos los puedes sacar. Media hora, cuidado, todo el mundo no puede dedicar media hora. Entonces yo siempre doy píldoritas de 15 minutos para casa. Y bueno, la primera semana y segunda aún lloro 2 o 3 veces, aún me lloro 2 o 3 veces y ahora ya lo tengo más calmado. Me lloraba, pero no porque le hicieran daño los ejercicios, sino porque era, qué mal estoy, ¿no, Mónica? Digo, ¿sí? Bueno, pero es que esta edad es muy mala. Ahí las hormonas suben, bajan, las chicas, los chicos, pues bueno, todo influye, ¿no? Entonces hay que tener, bueno, esa mano izquierda. Que tú te imaginas cuando está este chico haciendo los ejercicios y ves que hay una disociación de no sé qué tal. ¿Cómo empiezas a abordarle? Es decir, ¿qué ejercicios tiene que hacer en este caso? Bueno, pues hacemos una progresión donde él ve además que es capaz de hacerlo. Hacemos los test para que veamos la limitación, porque yo cuando valoro tanto la movilidad como la fuerza, por tener una posición de referencia. Al final no lo hago porque él se sienta peor y diga, mira, no mueves o qué poca fuerza tienes, sino bueno, estamos aquí, movemos hasta aquí y tenemos esta fuerza, ¿vale? Sobre todo dependiendo de con qué perfil me encuentro. A lo mejor con todos no hago este tipo de valoración, pero en su caso sí, porque su objetivo además es poder ir luego al gimnasio, poder, bueno, tener una vida un poquito más, deportivamente hablando, más alta. Entonces, bueno, hacemos progresiones para que él entienda que si yo tengo un patrón respiratorio, vamos a llamar correcto. Correcto significa que es capaz de respirar entre 60, que es capaz de fluir el aire de arriba abajo. Vamos a conseguir que se expanda esa columna posterior, esas dorsales, esas costillas, que sean capaces de ampliarse. Si se amplían, mis escápulas van a poder moverse mejor. Y si yo tengo las escápulas y los hombros, que ya puedo estar de una manera más erguida, voy a poder mover más el brazo. Tú imagínate, si yo tengo este patrón y quiero levantar el brazo, ¿tú entiendes que no voy a subir? Y sin embargo, si yo expando y extiendo atrás, ¿entiendes que voy a poder llegar perfectamente a esto? Sí, lo entiendo. Y de hecho, él no tiene una limitación en el hombro. El problema es que no tiene una limitación que tiene una limitación en el tórax. En el momento que al tórax le demos vida, el brazo va a subir. Él realmente no me ha venido por un problema de que me duele el hombro. Ahí voy, ¿no? A veces con que tenemos síntomas en ciertos puntos del cuerpo y corrigiendo otras cosas que son primordiales, solucionamos. Entonces ahí es cuando dicen, ostras, pues igual tienes razón. ¿Qué entrenamientos mal hechos te encuentras? O sea, sobreentrenamientos, ejercicios mal hechos. Sí, pues mira, sobre todo gente que va al gimnasio y se pone su propia tabla, o la ha visto en Instagram y esto te viene mucho. Mucho.
Además, como lo hace fulano, pues ya está. Pues no, pues es que al final pues todos necesitamos, sobre todo, oye, si tenemos de base un problema, ¿no? O la estoy haciendo y no me encuentro bien, cambia, que algo no estás haciendo bien. Pero sí, nos viene más de lo habitual. Y bueno, de luego es verdad que cuando te dedicas luego a un deporte en concreto, y voy a mencionar el CrossFit porque ahora está muy de moda, ¿no? Sabes, no sé si has hecho algún entrenamiento de CrossFit, que bueno, pues a veces va por tiempo, la testosterona va a muerte, da igual ya si hago la técnica bien, mal, el peso, pues eso. Sí. ¿Vale? Ahí tenemos que controlar un poquito de que lo que hagamos lo hagamos con una técnica acorde y con un peso que tú realmente seas capaz de controlar. Nos vienen muchas lesiones, sobre todo de hombro, y es porque no controlamos. Primero, no tenemos un buen patrón respiratorio, insisto. Es que si yo no extiendo la columna, mi hombro no va a subir. Eso que quede claro. Y si no trabajo la movilidad del hombro, porque estoy todo el día en el ordenador o utilizo, lo dicho, en plano, que no levanto el hombro, el brazo por encima del hombro nunca, es difícil que ganes movilidad. Todo lo contrario, es anquilosa. A partir de los 40, no sé quién me lo dijo, pero es común las lesiones de hombro. ¿Quién te ha dicho eso? No bueno, a ver, lesiones de hombro, insisto, si es común, hablaremos del patrón de lo que te acabo de explicar, ¿no? De personas que no movilizan sus segmentos por encima del hombro nunca, a no ser que vayan al gimnasio y hagan el wall ball de la pared, por ponerte un ejemplo, ¿no? O lo que es, me da igual, un press de hombro o alguna cosa, pero claro, si tú levantas ese brazo 15 veces en un día, cuando lo que tendríamos que usar son cadenas rotacionales constantemente. Tú cuando coges un plato, lo llevas a la mesa, estás todo el día haciendo cadenas cruzadas. No utilizo segmentos lineales. Y entrenamos mucho en segmentos lineales. Señores, hay que entrenar con patrones rotacionales, porque es lo que hacemos en nuestro día a día. No tendría sentido en un futbolista hacer un banco de cuádriceps únicamente para golpear un balón. ¿Cómo voy a ganar fuerza en el cuádriceps solamente con un banco? Pues tendré también que hacer ejercicios que impliquen ese mismo gesto que yo voy a realizar al andar. ¿Qué hace un futbolista cuando lanza a puerta? Pierna atrás, rotación contra el lateral del hombro, ¡pum! Y lanzo, ¿no? Pues tenemos que entrenar ese gesto, que es con el que luego él va a lanzar. No simplemente hacer un gesto lineal. Claro, pero los gestos que entrenamos o que deberíamos entrenar para el día a día es eso, ¿no? Coger los platos y que no me duela, bajarme a por la vajilla así que no me duela, hacer la cama de una manera adecuada sin utilizar la espalda. ¿Cómo hay que agacharse? ¿Cómo hay que agacharse? Bueno, te diría que no es malo con las rodillas estiradas y coger algo del suelo si a ti no te molesta. Ahora bien, no cojo una carga pesada de esa manera. Si me ha caído un papel, pues me agacho y lo cojo, no me voy a hacer daño. Evidentemente, cuando tengamos que coger un peso importante, piernas son las que tienen que subir, no la espalda. Agarro la carga cerquita de mi tronco para utilizar mis piernas y desde ahí impulsar empuje de pie, contracción glútea y para arriba. Siempre el culo es importante. El culo siempre es importante. Creo que esta es una de las frases que vamos a remarcar bien. ¡Viva los culos! Así es. ¡Viva! ¡Viva! Que sentémonos. Y ahora sentados, ¿cómo tenemos que estar? Porque nos pegamos la mayor parte del día sentados. ¿Cómo tenemos que estar sentados? Bueno, mira, si nos pegamos la mayor parte del día sentados, lo que tenemos que hacer es no sentarnos tan. ¿Cómo he de decir esto? Exacto. Primero es levantarte y luego... A mí me encanta, si hablamos de que tengo que estar en esa mesa de trabajo que me han colocado, bueno, pues porque esa silla, por lo menos la silla en la que nos sentemos, muy importante, el culete bien pegado atrás, ¿vale? No nos sentamos en la puntita. Intentemos que nuestro glúteo esté lo más atrás posible para que la lumbar contacte con esa ergonomía que pueda tener la silla. Yo hablo siempre del tórax, ¿vale? El tórax, tenemos una vértebra que mis pacientes, si me está escuchando alguno, D8, dorsal octava, saben que la tenemos que expandir siempre, es un punto de corrección para mí muy importante. Es importante que esa zona esté pegada también a la silla. Tendemos a pensar únicamente en ese soporte lumbar y hacemos luego con la parte de las costillas hacia arriba, ¡pum! ¿Cuál es la D8? ¿Dónde está? D8, una proyección del esternón hacia atrás. Por aquí, ¿no? Exacto. ¿Dónde pondrías un pulsómetro? Sí. ¿Vale? Justo el esternón, pues ahí tenemos. Si yo lanzo un puñal desde el esternón hacia las dorsales, justo donde coincide, ahí la tenemos, ¿vale? Entonces, es importante que esa zona esté contactada también, porque lo he dicho, si yo la adelanto, me voy a enrollar la parte de arriba y ahí estoy. Entonces, para mantener un poquito más erguida la columna, es importante que ese respaldo nos vaya. Como todo, yo no aguanto 2 horas sentada en un sitio. Yo es que cuando les veo trabajar digo, pero si es que el día que tengo que estar en el ordenador me duele todo. Yo que estoy todo el día de pie. Moverse. Me encantan las mesas elevables en altura. ¿Por qué? Porque me siento en un taburete, reposo un poquito, puedo estar haciendo la llamada y puedo caminar, puedo mover los pies.
yo creo que vamos hacia ahí, ¿eh? La mayoría de empresas están también modificando un poquito todo este mobiliario y están poniendo más mesas elevables, que yo creo que es fantástico para gente que al final, oye, estás muchísimas horas sentados. Que tener una pelota, un fútbol cerca y sentarme de vez en cuando y movilizar mi pelvis, delante, atrás, círculos, rotaciones, maravilloso. Que me siento en el suelo con las piernas abiertas en espagat, perfecto. Que me siento como un indio un rato, perfecto. Muévete. Cambia de posición. Lo he dicho, no existe una postura 8 horas correcta. Es que me duele solo de pensarlo. Si no muevo algo, se me ha anquilosado, me voy a levantar y es que ya tengo que estirar las rodillas. Nos tenemos que mover. Alarmitas, si no, a beber agua, al baño, a la fotocopiadora, me da igual. Hay que moverse. Voy a hablar por teléfono, aprovecha, levántate y habla. Y tampoco con el teléfono, intentemos, si no, auriculares o algo para no estar tampoco con la cabeza ladeada. ¿Vale? El ordenador, pantalla, ratón, ¿eso qué nos da de problemitas? Bueno, mira, si trabajamos mucho también sentados, portátiles sería lo ideal evitarlos, ¿vale? Para poder tener la pantalla a la altura de nuestros ojos, a una distancia lo suficientemente importante para que no tengamos la pantalla muy cerca. Si tenemos 2 pantallas, he visto unas que me han encantado curvadas, no sé si las has visto, eso es una maravilla, porque al final nosotros vemos en 360. Si tengo algo plano, tengo que acabar siempre moviendo el cuello. De esta manera tengo una visión espacial muchísimo mayor. A nivel de teclado, evidentemente, si tenemos un reposamuñecas, ideal para que nuestra muñeca no esté en esta posición y tengamos que estar solo utilizando la musculatura extensora del brazo. El ratón, me encanta los que son tipo joystick para tener la muñeca pronosupinación, que se llama, es decir, con el pulgar hacia arriba, porque solemos tener muchísimos problemas del clic del ratón. Si veis cómo se activa mi músculo, pues esto al final siempre tenemos mogollón de consultas por tendinopatía en esta zona, que esto va sube al cuello, cefalea, ¿vale? Entonces hay que cadena cerrada, hay que estirar, hay que trabajar la respiración porque estoy cerradito. Como ves, un problema en un codo, yo respiro, ¿vale? O sea, te duele el codo y respiramos, independientemente de trabajar de una fase aguda también ese codo. Deportes con los que, evidentemente el deporte es bueno, pero con los que habría que tener cuidado. Cuidado. No me gusta tampoco mucho esa palabra. Todo, va a ser el cuidado todo en función de la intensidad con la que la practiques y de la técnica que realices. Yo jamás podré, además soy muy deportista, también soy licenciada en educación física, entonces siempre soy pro deporte y me encanta que la gente se mueva. Como todo, no me voy a meter a correr, voy a empezar a correr y corro el primer día 40 minutos, no tiene ningún sentido. O sea, te va a doler todo, día no correrás. El segundo tal, es que la técnica de carrera es súper importante. Entonces, como todo, en su medida, en su intensidad y si puedes, con ayuda de un profesional que te ayude más si no has hecho nunca deporte o estás iniciándote, para que te dé las pautas necesarias para evitar precisamente esas lesiones, ¿no? La prevención. Si hay que aprender a andar, hay que aprender también a correr. Evidentemente. Nosotros hacemos, el que viene a consulta y hace también ese estudio o sea, que es deportista y le mandamos correr y analizamos su carrera. Es alucinante, o sea, es que la técnica de carrera se tiene que entrenar. No puedes salir a correr porque si salgo y no, es que salgo a correr y me duele, es que no corres bien. ¿Cómo que no corro bien? No, es que arrastras los pies. El glúteo es importante, tener una buena extensión de zancada, es importante propulsarse bien. La mayoría de la gente corre sentada, no bracea. ¿Vale? Hay que bracear, esa ergonomía de la que hemos hablado en la marcha. ¿Sí? Me estás describiendo, Mónica. Pues sí, pues es importante hacer esa técnica de carrera porque seremos más económicos, nos cansaremos menos, nos dolerán las cosas menos y luego, evidentemente, llevar un calzado acorde. No, nos vienen a veces calzados que dices, pero no están ni para tu peso ni para el tipo de carrera que realizas o el terreno por donde corres. ¿Por dónde corremos? Por camino, corro por asfalto, corro por un parque, corro trail. Pues no puedo llevar un trail para el asfalto. Es decir, es importante tener un poquito de concordancia con todo esto, ¿no? Y luego, lo dicho, asesórate. Y si tengo un dolor en una rodilla o en otro, a veces nos compramos zapatillas, nos han venido muchas lesiones porque no nos compramos la zapatilla adecuada. Pues creo que prono y me compro una pronadora, pues venga, todavía el pie más para adentro. Entonces es importante, hacer las zapatillas encima valen dinero, no voy a decir son caras porque creo que lleva una tecnología detrás súper importante, pero hay que asesorarse bien. Y si en la tienda donde tú te la compras pues no tienen una persona muy, muy entendida en la materia, pues bueno, pues te puedes coger las que te gusten porque son del color que a ti te mola, pero igual no es lo que tú necesitas, ¿no? Un poco con este tema que decías de estar acompañados de profesionales, las plantillas. Es decir, ¿en qué ayudan las plantillas asesoradas por un buen profesional? Sí. Bueno, pues las plantillas corrigen faltas de apoyo.
como te comentaba antes, con el tema de un dedito que te he puesto el ejemplo de que podía estar intervenido, si ese dedo no cumple su función, bien necesitará una ayuda para que la carga corporal no vaya a la zona que sí que contacta, ¿no? Entonces, al final la plantilla lo que nos ayuda es a que esa base sea un poquito más estable para que todo lo que transmitamos a las articulaciones superiores no vaya en deterioro. ¿En qué te ayuda a ti la tecnología en el diagnóstico? A mí muchísimo. La verdad es que me encanta la investigación. Creo que intento a través de ella evaluarme también a mí. Creo que yo hago mi razonamiento, mi ojo clínico, pero bueno, el poder acompañarme de toda la tecnología que hay hoy en día, que nos aporta además en un plis tantísima información, creo que es brutal. Y además el feedback que puede dar al paciente. Yo lo que utilizo actualmente... tenemos un escáner en 3 dimensiones con inteligencia artificial que en 30 segundos hace una foto de perfil, una foto de frente, otra de espaldas y además un test de flexión anterior de tronco. ¿Qué es esto? Es bajar el tronco como si quisieras tocarte con las manitas las rodillas. Es para ver la curvatura de la columna. Si hay una escoliosis me va a indicar si hay una rotación y en qué grados. Pues yo le hago las fotos. Normalmente me gusta siempre evaluar primero al paciente y luego hago las imágenes y compruebo mi resultado con este, ¿no? Entonces, cuando tú haces ese escáner, me está dando una nota. Primero lo evalúa con una persona de su edad, de su sexo, de su altura y me da una nota si está en un nivel leve, moderado o grave. Esa nota además me va a decir, oye, tenemos 3 áreas que tienen riesgo de lesión, las que más considera el sistema que están en peor deterioro, ¿vale? Tú lo que haces es ver perfectamente el esqueleto como si hubiéramos hecho una radiografía a esa persona y lo puedo mover en 360 y explicarle al paciente, mira, este área que está roja, si tengo los hombros, te pongo un ejemplo, enrolladitos hacia adelante, me van a salir las clavículas, que son estos huesos que tenemos aquí, las escápulas en rojo. Si mi lumbar está sufriendo, me va a salir en rojo. Si mi rodilla es asimétrica y tengo una para adentro y otra para afuera, me va a salir en rojo. Y además me da los grados de desviación que también presenta. Entonces, aparte de darme a nivel óseo cómo se encuentra esa estructura, puedo ver a nivel muscular qué músculos están actuando con un exceso de tensión y cuáles tienen una debilidad. Pongo el ejemplo de nuevo. Si yo tengo un cuello muy antepulsado, me va a salir toda la musculatura anterior del cuello y los pectorales a fuego, rojísimos, porque los tengo tensos. Estoy así todo el día, no soy capaz de expandir y abrir. Y la musculatura de la nuca, rojísima. ¿Cómo me va a salir la tripita? Azul, débil, ese abdomen no trabaja bien. Luego, además de hacer este escáner, digo, bueno, vamos a ver esa estática con una plataforma de presiones. La plataforma de presiones es como un mapa. Tú pones los pies encima y veo en colores, desde azul a rojo, la cantidad de presión que estás ejerciendo sobre esa planta del pie. Puedo ver además cómo tu centro de gravedad se ve reflejado en la plataforma. Veo un centro de presiones. Imagínate que yo tengo una pelvis más adelantada que la otra. Puesto en el pie, vas a ver que apoyo más en la parte anterior de los deditos del pie derecho en este caso y más en el talón del pie izquierdo. Entonces voy a ver el reflejo de lo que tengo arriba en los pies. Si además quiero valorar tu mordida con el tema de los algodones, repito esa imagen con los algodones en la boca y si hay algún cambio porque tu mandíbula está afectando a esa postura, lo voy a ver en ese mapita. Como te decía antes con el portero, oye, automáticamente el peso de los dos se iba para atrás y el reparto de las huellas era muchísimo más equitativo. Voy a ver si qué porcentaje tengo de carga a la derecha y a la izquierda. Si tuviera una pierna corta, podría ver ahí también, oye, apoya un 40% en una pierna y un 60% en la otra. Luego revisamos a ver si la longitud de las piernas es igual. Le veo caminar, son las huellas simétricas, ¿no? Veo el braceo, veo todas las fases de la marcha, puedo ver todo ese centro de gravedad, cómo pasa a lo largo de la planta del pie, dónde genera más carga, si es capaz de despegar por el dedo gordo o no. Adicionalmente, oye, pues este personaje que me ha venido a ver, este paciente, oye, es jugador de baloncesto. Vamos a hacerle un test de salto. ¿Cuánto salta en altura? Por ver si es eficaz. ¿Salto más a la pierna derecha o a la izquierda? Cuando bajo, ¿qué técnica tengo? ¿Las caderas son simétricas o abro más una cadera que la otra? En apoyo a una pierna al salto, ¿soy capaz de saltar con las dos piernas por igual o solo la pierna que hago batida? Podemos hacer también, en el caso de que sean deportistas, ese estudio de carrera. Les veo corriendo. Vemos la cadencia, vemos la longitud de la zancada, vemos la carga que ejecuta una pierna o a otra. Es decir, al final tengo tantísimas herramientas para poder dar ese diagnóstico, que yo luego lo que hago, evidentemente ya con mi experiencia ya veo muchas cosas con el ojo clínico y ya les puedo contar de viva voz en ese momento a la consulta cuál es el resultado que observo y cuáles serían los objetivos principales a trabajar e inclusive la planificación que yo realizaría con ellos. Esa luego la tengo que escribir con el informe que les mando y donde está todo detallado.
Pero al final la tecnología me apoya y me ayuda con datos a verificar lo que mi ojo clínico ve. Y además podré medir esa mejora. Eso al paciente, cuando le pones el antes y el después, es como, guau, así estaba, así estoy. Es que se va por la calle más recto que, ¿sabes? Se va orgulloso, feliz, lo que te decía, ¿no? La emoción, joder, qué bien lo he hecho, ya se va erguido. Ya se va con su D8 colocada, con su cabeza para arriba, con sus pies pisando fuerte. Entonces, es súper importante la seguridad que transmite. A mí me da, lo dicho, esa honestidad y esa corrección que creo que es importante confiar en los datos, no solamente en lo que yo creo que está sucediendo, porque si no, pues a veces me empeño en que veo peras y siempre veré peras, y no. Entonces, creo que hay que ir de la mano tecnología y experiencia. Pero claro, si queremos solucionar un montón de dolores crónicos que tenemos cuando aparece cierta edad, esto debería ser de obligado cumplimiento. Ay, pues ojalá. Yo creo que debería estar como quien se hace las revisiones en el médico, pues debería ser algo totalmente dentro de tu pauta de revisiones, ¿no? Es algo como que te haces la revisión también en el trabajo. No la que te hacen te mira la vista un momento, el oído no sé qué, pues bueno, si estás sentado vamos a evaluar esa espalda, ¿no? No es el dolor que hemos dicho, la primera patología que está de referente a nivel mundial, es una pandemia, pues vamos a intentar prevenirla. ¿Cómo se llamaría tu expertise o tu especialización? ¿Eres experta en? Posturología clínica. ¿Y eso cómo se aprende? Uy, yo me he formado muchísimo y luego lo que he hecho ha sido pues a crear mi propio método de trabajo. Soy licenciada en Educación Física, hice después readaptación deportiva, que fue el primer año que salió ese máster en España. Soy fisioterapeuta, tengo hasta cuarto de osteopatía, hay 3 vías de reeducación postural con Suchar, con Mackenzie y con GDS, tengo las 3, tengo un máster en posturología clínica, y luego cursos que son más banales, que no me refiero que no son ni másters ni posgrados, ¿no? Es más, trabajo como docente y este año la Universidad San Jorge ha sacado un máster chulísimo de biomecánica de la locomoción humana y yo era profe y Luis, que es amigo mío y es el que ha promovido todo este máster en la universidad, le dije, Luis, me encanta el máster, tío, que lo quiero hacer de alumna, pero Mónica, no fastidies, digo... Veo una posibilidad porque como yo soy muy de emociones, de pensar además en proyectos, en ideas, me anoto todo, soy muy creativa, tengo en la cabeza un futuro proyecto y digo, lo voy a hacer porque creo que lo tengo que intentar. Igual luego no sale nada, pero bueno, hay que me voy de alumna y hay que me voy a hacer el doctorado el año siguiente. O sea, no tengo ninguna necesidad porque por suerte me encanta la clínica y no la quiero dejar nunca. La docencia la hago en pequeñas dosis porque me encanta transmitir. Pero bueno, ahí que me he tirado de cabeza, me he liado la manta. ¿Cómo influye la postura en la calidad del sueño? Muy buena pregunta. Si no descansamos, no recargamos la gasolina. Entonces es importante dormir unas horas determinadas. Te diría que, pues bueno, entre 7 y 8, porque todo lo que vayamos para menos es verdad que no somos capaces, por mucho que creamos nosotros que sí. Al final, lo que te va a decir a ti si te levantas bien es si estás cansado cuando te levantas. Si tienes esa sensación de cansancio, es que tu cuerpo necesita algo más. Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. ¿Qué más es importante? Bueno, evitar luces, móvil, ¿vale? Es importante. Bueno, yo suelo leer tenemos en casa la lamparita roja. Y es verdad que me entra un sueño tremendo. Yo leo 2 hojas del capítulo y digo siempre a mi marido, no soy capaz de leer más allá. En serio, yo creo que es pim pam y caigo. Pero es verdad que intentar tener una luz, bueno, pues tenue que te haga entrar en ese estado ya de predisposición a dormirte, ¿no? Como todo, almohadas, colchones, pues es que para gustos colores. Pero es verdad que lo ideal sería, la mejor postura para dormir es en posición de cúbito lateral, de lado, ¿no? Entonces, cuando tú estés de lado, lo ideal sería que tu columna también se presente alineada, que no tengamos el cuello con una almohada muy blandita hacia abajo y que tampoco lo tengamos excesivamente hacia arriba. Entre las rodillas, si tenemos dolor lumbar, lo ideal es también tener una almohadita, un cojitito pequeñito para que esa zona, bueno, se alivie de la compresión. Tú piensas que cuando me pongo de lado, si una rodilla cae en exceso, siempre se va a estirar más el lado que quede arriba. Entonces, el colocar una almohada merma un poquito esto. Boca arriba, pues bueno, también. Normalmente, ahí boca arriba, si tenemos muchísima tendencia a tener la cabeza muy adelantada, va a roncar la persona, seguro.
Entonces, en ese caso sí que es verdad que deberíamos de tener un poquito más elevada la parte de la cabeza o bien el colchón. A veces les recomiendo a los pacientes que se metan un par de mantitas debajo del colchón y que eso les haga tenerlo un poquito más elevada. ¿Qué posición sería la que deberíamos de evitar? Pues boca abajo, con los brazos metidos, sin almohada, estas cosas que algunos pacientes me cuentan. Luego me duele el hombro, hombre, normal. ¿Vale? Y si te has de poner un rato, pues porque no te queda otra, pues inclusive colocarte alguna pequeña toalla en la zona del abdomen para que eleve un poquito la zona lumbar y así nos moleste menos. Me gustaría hablarte también a nivel de sueño del mouth taping. Habrás oído hablar del típico esparadrapo que se coloca en la boca. Pues bueno, yo sí que es verdad que no para todos los pacientes porque hay que ver por qué esa persona respira por la boca. Insisto, no se puede hacer un diagnóstico sin conocer todo el fondo, pero bueno, yo lo mando bastante, ¿vale? También el tema de intentar tapar la boca para potenciar esa respiración nasal. Creo que es importante, descansamos más si la respiración es por la nariz que si es por la boca. Por la boca al final es CO2 lo que entra constantemente y no genera más que fatiga. Entonces es importante, lo dicho, que sea un patrón respiratorio correcto. Que en épocas de calor, verano y demás, playas, ¿alguna cosa que recomendarías que es buena hacer en la playa porque es bueno andar descalzo, porque es bueno, alguna cosa que tenga que ver con la playa y sea bueno para la movilidad y la biomecánica? Mira, si te vas a caminar por la playa, si vas a caminar en un sentido, camina en el otro, porque no siempre vas a estar inclinado. Eso sí que es importante, ¿vale? Intenta ir, allá donde vayas, vuelve. Eso es, esa frase me ha gustado. Pero es verdad que, bueno, la arena tiene sus propiedades. Es verdad que es importante ir por donde está más durita para que no se nos hunda mucho el pie, porque tenemos que trabajar sino muchísimo más a la hora de andar, sobre todo la gente mayor se va a fatigar mucho más, va a estar más inestable, no es un terreno muy duro, ¿no? Pero mira, trabajar con los dedos de los pies, esto que hemos comentado, de coger la arena, de trabajar a estrujarlos, moverlos, es maravilloso. El tema del agua con sal tiene unas propiedades buenísimas a nivel de circulación, de inflamación, si es fresquita mejor. Vengo hace poco de vacaciones de estar en Formentera y estaba súper caliente y era como, madre mía, me voy a meter a las 8 de la mañana o a las 9 a ver si esto está más fresquito, porque de verdad la temperatura, bajo mi punto de vista, es demasiado caliente. Entonces, es verdad, cuando está fresquita siempre tenemos esa vasoconstricción, ¿no? Esa ayuda a que la circulación vaya mejor. Nadar, hay que... Todo lo que te haga, no estar tumbada boca arriba y boca abajo, que aunque entres, camines un poco en el agua, muevas un poco los brazos, nades un poco... Moverse. Esa sería en definitiva. Disfruta de la arena, juega con ella, siéntela, ¿vale? Que también lo que hablamos, despertar esa planta del pie. Camina por ese terreno lo más duro posible. Juega a las palas si te apetece o tírate al voleibol, lo que tú quieras, pero muévete. Que el mismo que me dijo lo de que duele los hombros a partir de los 40, me comentó que es muy bueno nadar. ¿Por qué es tan bueno nadar? Bueno, en el fondo nadar tiene muchísimos beneficios, pero entre ellos, fíjate, rolido, cuando tú nadas se llama rolido el hecho de rotar en ese eje longitudinal del que yo te he hablado en la marcha. ¿Te acuerdas que te he dicho? Pues tú cuando nadas no nadamos así, nadamos rotando el hombro. Entonces, facilita esa movilidad dorsal que tanto insisto en trabajarla. Por tanto, fenomenal. Y a nivel de movilidad del hombro, como tenemos una resistencia contra la que luchar, primero gano movilidad articular y segundo el agua me ofrece resistencia para poder generar fuerza. Por tanto, maravilloso. Muevo brazos y muevo piernas. Súper completo. Puedo hacer series con palas para trabajar más los brazos. Puedo hacer series con pull boy para trabajar más las piernas. Maravilloso. Puedo nadar de lado. Puedo nadar a braza. Puedo nadar de espalda. Puedo nadar a crawl. Respiro. 3 brazadas, respiro. 3 brazadas, respiro. Es decir, al final, a mí me parece un deporte súper completo. Para trabajar el core, que por lo que parece estás diciendo que es como la faja esta que decías, ¿cómo trabajamos el core de una manera adecuada? De una forma fácil y que no sea de ir a entrenar a un sitio para hacer... ¿Cómo lo hacemos? De una forma fácil para trabajar en casa... Realmente, como te he explicado antes, el flujo respiratorio de que hincho abdomen, subo el aire al tórax y luego exhalo cerrando costillitas y metiendo el ombligo, si tú simplemente generas esa respiración con una pequeña resistencia, normalmente yo en consulta utilizo un dispositivo que se llama Winner Flow. El Winner Flow es un dispositivo que tiene un gradiente de apertura y de cierre que genera pues, una resistencia a tu exhalación, ¿vale? Simplemente para que, en vez de coger una pesa, tu propio aire con una resistencia me resista mi exhalación. Pero simplemente coger aire, hincho abdomen, abro bien las costillas, subo el aire al esternón y exhalar, cierro costillas, meto el ombliguito para adentro, ya es un trabajo abdominal. ¿Cómo puedo aumentar esa intensidad?
Coloco los pies, por ejemplo, me tumbo en la esterilla o en una alfombrita en el suelo, los pies a la pared, las manitas encima del muslo. Yo genero fuerza con mis manos contra el muslo, los codos hacia los laterales y respiro igualmente. Únicamente que ejecuto fuerza con mis manos hacia el muslo y los pies hacia la pared. Y ya estoy de esa manera trabajando lumbar, zona lateral de la barriga y zona anterior del abdomen. Es decir, no requiere muchas veces, lo dicho, una fuerza con mancuernas, con gomas, con máquinas, sino exhala e inhala adecuadamente y mantén esa exhalación con el ombligo para adentro a modo de cremallera para arriba y hay un trabajo ya abdominal de serie. Como todo, habría que valorar a esa persona para ver cómo se mueve ese cuello. Igual lo está haciendo y su cuello se queda mirando para atrás. Pues bueno, habría que colocar en ese caso una toallita debajo de las cervicales para que la columna quedase más alineada. Hay que ver un poquito la evolución analizar a esa persona porque la evolución difiere. No es lo mismo tener a una persona muy entrenada que seguramente haga abdominales muy complejas y vamos a corregirle ciertas cosas también a él. O sea, al final me vienen muchísimos pacientes con el típico six-pack muy marcado, con una diástasis abdominal. Diástasis es que tienen los abdominales completamente abiertos. Es decir, si yo metiera los deditos entre la tableta de los seis chocolates, la del centro, me cabría perfectamente. Eso no es saludable. ¿Eso por qué no es saludable? Porque están abiertos, tus abdominales no cierran. Eso es porque cuando tú haces el abdominal, expulso o hago una apnea. Y la apnea es hiperpresión. La apnea es que saco la tripa hacia afuera. ¿Y qué hemos dicho que hay que hacer cuando exhalamos? Lo contrario. Entonces, al final, esas cositas vienen y hay que corregirlas. Nos pasa, eso puede desarrollar una incontinencia urinaria. Si tú empujas tu vejiga hacia abajo, tu abdomen hacia abajo, empuja tu vejiga y puedo tener una incontinencia urinaria. Nos pasa muchísimo más con chicas, ¿vale? Pero es algo que puede estar ahí. Entonces, es importante trabajar bien ese suelo pélvico, que el suelo pélvico también va relacionado con la respiración y ese patrón respiratorio. O sea, ¿cómo hay que respirar cuando estás haciendo un ejercicio? En el esfuerzo exhalamos. Exhalamos metiendo el ombliguito para adentro. En la inhalación hincho bien ese abdomen y al exhalar siempre el ombligo para adentro. Nunca lo saco o realizo una apnea. Esas son las dos premisas. No saco abdomen, no lo hincho hacia afuera cuando exhalo y no hago una apnea. Ahora va, ciertas premisas. Si voy a levantar un peso muy grande, por narices hago apnea o no lo levanto. Pero bueno, estoy haciendo un deporte de élite o es que para mí no es muy saludable para nuestro suelo pélvico, sobre todo en chicas, realizar cargas muy elevadas si no tenemos luego un control de ese trabajo de suelo pélvico específico y que controles un poquito esa zona. Pero ya te digo, un peso enorme o haces apnea o no lo vas a levantar. Te vas a quedar exhalando y ahí cogiendo la barra pero no va a subir. Vale, suelo pélvico en chicas. ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo evitamos ciertas cositas? Pues con esa corrección de ese patrón respiratorio imposible, o sea, importante, no empujar. Lo dicho, cuando exhalo hago una fuerza, no empujar. Todos los empujes conllevan a que tus vísceras vayan hacia abajo y si van hacia abajo, se salen. Creo que más gráfico que esto no hay nada, ¿no? Entonces, al final, y más si hemos sido mamás o hemos tenido alguna episiotomía, que es un cortecito que te hacen cuando vas a luz y hay una cicatriz que permite que esos tejidos no se muevan bien y podemos tener un prolapso, que al final es la salida del órgano hacia afuera. Entonces, es importante controlar los pesos. Inclusive ya no hablo de coger fuerza, a la hora de hablar, a la hora de ir al baño, o sea, todo eso requiere una serie de técnicas que no hay que empujar. Y cuando hay un problema de suelo pélvico, pues hay que acudir a un especialista para que te indique un poquito cómo realizar ese tipo de trabajo. Pero sobre todo, chicas, no hacemos valsalva, que es aguantar y no empujamos e hinchamos el abdomen. Ni apneas ni empujes. Interesante. Gimnasios con máquinas que hacen hacer ejercicios, no son mancuernas, sino que son ejercicios de pectoral, de tal. ¿Eso es bueno o es mejor hacer mancuerna suelta y hacer kettlebell, ¿Qué beneficios tiene? Bueno, todo es viable y todo está bien, siempre y cuando la técnica sea correcta. Normalmente en máquinas, como dices, guiadas, empezaríamos más con personas principiantes, que no controlen todavía esa trayectoria de esa técnica, ¿no? A veces los ves que tienes que coger y elevar un hombro y se les va un montón el hombro para atrás y tienen más riesgo de luxarse el hombro que de hacer un press de hombro correcto. Entonces, en principiantes sí que es verdad que solemos hacer una planificación un poquito más encaminada a algo que les guíe, aunque a mí siempre me gusta meter un entrenamiento más funcional, o sea que aunque al principio las cosas no las hagan correctas, buscamos un recorrido más pequeñito que ellos dominen y con una carga que sea ligera que por completo la dominen. Lo ideal sería, lo que hemos dicho, que ese peso libre fuera
controlado, que cuando tú tienes una buena técnica, adelante con él. O sea, al final es lo que te he comentado antes, trabajar un patrón rotacional con mancuernas, con kettlebells, con gomas, fantástico. ¿Cómo se hace la sentadilla perfecta? Esto lo he discutido mucho en claro, diferentes es que va a depender de la foros. longitud de tu fémur también, Me lo ¿vale? temía. Exacto, es que Era es mi así, fémur, es tu fémur, es que depende. Si tu fémur es muy largo es que no vas a bajar más, vas a bajar más tu tronco. Y claro, cuando hacemos una sentadilla no hay que hacer flexión del tronco, no tengo que llevar el abdomen al muslo. Pero puede ser que proporcionalmente tengas el fémur más grande que otras partes del cuerpo y eso es lo que hace que tengas un fémur Ponemos grande. una cuñita debajo del talón y solucionado todo. Se pone una cuñita debajo del talón y tú vas a poder bajar de una manera más sencilla. O no siempre depende de la movilidad de la cadera. A veces creo que tenemos una limitación en el tobillo y aunque tú quieras bajar más, tu tobillo no va para adelante. Entonces, para eso están las cuñas, para ayudarte. Pero lo importante es que tu columna no se nos vaya en exceso hacia adelante. ¿De acuerdo? Intentar mantener esa rectitud. Yo siempre digo, cuando notéis que la lumbar se redondea, te has pasado. Te has pasado. Eso es. ¿Vale? Entonces, primero coger bien esa técnica, adecuar bien si necesitamos algún tipo de ayuda para colocar en nuestros talones, en nuestros... Bueno, es que yo coloco cuñas hasta en el dedo gordo del pie si la persona no lo trabaja. Como te decía, como trabajamos descalzos, si yo veo que haces una sentadilla y el dedo gordo se te queda todo el rato para arriba y se me va el pie para afuera, digo, no. Cuñita aquí y pisa debajo del primer dedo. Es importante que los arcos del pie hagan su función. ¿Qué hemos dicho que pasa cuando tú haces una sentadilla abajo y cuando voy a subir, empuje de pies y contracción del glúteo? Otra vez. Pies en paralelo, un poco abiertos. Depende de lo que quieras trabajar. Si quieres trabajar un poquito la zona más externa de la pelvis, habrá que abrir un pelín. No es negativo, son objetivos distintos. Una cosa u otra. Exacto. Y el culete también depende de qué, pero hay gente que tiende a bajar mucho el culete y otros no a dar. Es decir, ¿cuál es la...? Está ligado a lo mismo que hemos hablado antes, a tu cadera. Todo va a depender. Si bajo y soy capaz de no redondear la lumbar, todo bien. Y te puedes levantar sin problema, que luego hay gente que se queda abajo sí, y para subir tiene que hacer un pequeño tirón. Eso es, ¿vale? Entonces, como todo, graduar muy bien la carga. Otro ejercicio que me interesa mucho. Venga. Y que me ha dado ríos de tinta, el peso muerto. ¿Vale? Porque el peso muerto puede ser peligroso. Bueno, puede ser peligroso si hacemos primero, que la carga sea acorde a lo que podemos levantar, para no tirar bien de esa zona lumbar, y luego depende de cómo coloques tu lumbar. Si no hacemos muchísima lordosis, ¿vale? Y tiro más de lumbares y no... ¿Lordosis qué es? Arquear mucho el culete, sacar culete. Sacar culete, ¿me entiendes ahí con ese gesto? Sacar culete mucho hacia afuera y subir aquí, sino también aprender a tirar con el movimientos de cadera, el peso muerto. Es decir, tú piensas que tienes un eje de lado a lado de la cadera y lo que roto y lo que subo es a raíz de mi cadera, no de tirar con mi pecho hacia atrás, ¿vale? Para trabajar esas lumbares. Entonces es muy importante y al principio siempre les enseño con una pica en justo la zona de la cadera, bajar y subir para que entiendan el eje de movimiento, porque alucinarías cuando mandamos tocarnos la planta de los pies, o sea, la punta de los pies desde arriba, baja a tocarte la punta de los pies, la cantidad de gente que echa el culete para atrás y entonces baja, pero no son capaces de bajar su abdomen hacia el muslo. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, claro, así, eso es. Muchas veces es porque, bueno, no tengo una elasticidad en esa cadena posterior, en esos isquios y en el gemelo o en el glúteo o en la planta del pie acorde, y otras es porque mi cadera no da. Entonces, cuando tú bajas, se redondean directamente las lumbares. Y ahí ya me está diciendo que tenemos que hacer un trabajo de esa movilidad sacroiliaca que te aseguro que la trabajo con el 100% de la gente. Es que las caderas, de verdad... Viva Shakira, cómo la mueve la tía, ¿eh? Madre mía. Pero digamos que es un problema la poca movilidad de cadera. Muy poquita. Y eso viene seguramente de estar sentado. Sí. Y de tampoco hacer ejercicio con específico. Claro, es que tampoco trabajamos mucho la movilidad. Directamente nos podemos hacer allá la sentadilla pertinente o el lunge o lo que tú quieras hacer con la cadera, un glúteo, pero previamente hay que hacer un entrenamiento de gimnasio. Habría que hacer un entrenamiento de movilidad primero. Sí, la movilidad es súper importante. Súper. Que hay un ejercicio de CrossFit clásico que es el swing salvaje, el swing con kettlebell. Ese es una especie de peso muerto, es el mismo ejercicio más o menos. ¿Con qué hay que tener cuidado y dónde no pasarse en un swing? Sobre todo, cuidado con los hombros. De no irte más allá. Exacto, estabilizar bien el hombro. Al final, ¿qué sucede ahí? Lo mismo, hay que tirar bien de cadera. Si yo tiro con el tórax hacia atrás, si hago ese salto de altura hacia atrás, para que me entiendas, ¿vale? Estoy tirando más con mis lumbares. Y luego, cuando yo llegue arriba con los brazos, tengo que saber estabilizar bien con mi escápula, el hombro, dejarlo fijo para que no se me vaya excesivamente para atrás, ¿vale? Entonces, al final, lo dicho, hay que enseñar muy bien la técnica,
y luego ya cogeremos pesos, porque ese balanceo que te propulsa también del aquete, pues es cierto que bueno, tienes que subir, pero cuando bajes no te tienes que caer de cabeza, ¿vale? No hace falta que todo tu cuerpo baje, tienes que frenarla. Entonces, más problemas tanto en la estabilidad arriba como esa frenada, que yo los veo a veces como muy locos, ¿no? Bajo, subo un poquito mejor, pero la bajada voy ahí como que me dejo caer en caída libre, que no soporto el peso o la velocidad que ha cogido el peso, ¿no? Que otros ejercicios que ves que se hacen mal de tipo CrossFit. O sea, hay muchos que estamos hablando de... Se utiliza mucho TRX, por ejemplo. Sí, pero yo casi todos los que veo mal en hombro son libres. O sea, son libres, ¿no? Son libres, son más de peso libre, porque no tienen buena estabilidad en el hombro, porque no tienen sobre todo rotación externa. La rotación externa es que lo he dicho, ¿cuándo utilizamos al día esto? Mira, yo cuando pongo una pica a la gente y la pongo detrás de la cabeza, es que no, casi nadie llega a poner una pica aquí y ya no te cuento... Hacer este ejercicio hacia atrás. Y hacia atrás. Y tirar hacia atrás con los brazos o mover desde la cintura y llevarme los brazos perfectamente atrás. ¿Cómo te llega ahí? Digo, pero tampoco es que sea laxa. Simplemente es que no estamos acostumbrados, la rotación externa está muy limitada. ¿Por qué? Porque estamos en cadena cinética cerrada, que se llama. Es decir, yo cierro mi cuerpo y tengo las manos pegadas a algo prácticamente 8 o 9 horas al día. La mejora es rápida, o sea, si empiezas a corregir, notas enseguida Si cambios. no tienes ninguna patología de base, sí. Otra cosa es que tengas pues una tendinopatía o un tendón roto o una bursitis o un ligamento que te hayas dañado, que también es verdad que haciendo el protocolo adecuado normalmente suele ir bien, pero es verdad que si no hay una patología de base es entender qué me estás pidiendo y ejecutarlo. Entonces es sencillo, pero como todo, hay que practicar y hay que movilizar. Yo hay una serie de rutinas que le paso a los pacientes que es la rutina matutina. Tengo una rutina matutina de hombro y la rutina matutina de cadera. ¿En qué consiste? ¿Si se puede contar? Sí, claro que sí. Son rotaciones. Mira, la de hombro. Imagínate que tienes una bufanda puesta en el cuello, ¿vale? Y lo que voy a hacer es llevar el bracito. ¿Quieres hacerla conmigo? Así ves si tienes movilidad. Vale, vamos a llevar el hombro en rotación externa hacia afuera. La mano, cerramos bien el puño, sube a la altura de tu hombro contrario. No puedo tener este hombro atrás, ¿vale? Mirándome a mí. Vale, y desde ahí imagínate que quieres empujar ese puño hacia adelante, que alguien te está tirando. ¿Notas cómo te tira ya un poquito por la zona de la escápula? Vale, sigue subiendo. Sigue subiendo arriba. Busca el techo. No doblo el codo, ¿eh? Sigo arriba, sigo arriba, sigo arriba, sigo arriba. Me voy hacia atrás. Gira la muñeca ya en rotación interna. Me voy hacia atrás. Tira todo lo que puedas hacia atrás. Más atrás, más atrás. Bajamos y vamos a nuestro bolsillo, ¿vale? Y ahora del bolsillo deshago el ejercicio. Atrás, 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 arriba. Y recupero. Va por ustedes el torero, ¿vale? Otra vez para abajo. ¿Vale? Bien, bien. Eso con cada hombro, entre 4 y 6 veces, ya genera una movilidad rotacional de hombro perfecta. O sea que con las rotaciones mejoramos las cuestiones crónicas que pueden venir más adelante. O sea, gente, por ejemplo, que nos esté viendo, mayor de 50, de 55, de 60, que tiene dolores crónicos, también es importante ir y hacer una valoración. ¿Tienes mucha gente así? Tanto. Y tenemos clases de máster. Los máster, el más mayor creo que tiene 81. ¡Ostras! Lo tendrías que ver, alucinante. Y vienen 2 días a la semana a su clase, son 6 personas, y alucinante. Equilibrio, fuerza, coordinación. ¿En qué te dicen que han mejorado? Porque se notan más estables. Ellos se notan más estables. Te dicen además, pues intento subir más escaleras, me fatigo menos. Cuando hace viento, que normalmente a veces son vientos, rachas, pues se notan un poquito más inestables, se marean un poco. Nada. Y luego lo que te dicen, salgo a caminar con mi señora y hacemos unos paseos todos los días que antes no nos dábamos, ¿no? O la autonomía en casa, el poder agacharte a poner un lavavajillas, hacer una cama, que antes siempre, ay, aquí cuidado, tal, pues bueno, más agilidad, se notan más ágiles, más vitales. ¿Por qué se rompen la cadera las personas mayores? Mira, normalmente se rompe la cadera y luego se caen, no se suele romper. Suele ser una cosa antes que otra, ¿no? Sí, bueno, al final, pues por edad hay un desgaste y hay un déficit de movilidad, esa artrosis genera que, bueno, pues en un momento determinado, ya bien sea al bajar un escalón, muchos te dicen que ha sido al andar, ni siquiera pues tocó ese momento en el que he cargado un poquito más y hasta aquí llegó la arena y rompió. Pero ¿se pueden mantener los huesos más sanos si haces algo concreto? O sea, mira, los músculos y los huesos, ¿qué hay que hacer para mantenerlos sanos y que tengas menos probabilidad de que se te rompa la cadera? Sí, mira, tengo ahora mismo una paciente que la empecé a tratar hace 2 años por osteoporosis. Nos ha bajado la densidad ósea, o sea, la ha subido enormemente. De hecho, me encanta porque además como tengo las pruebas voy viendo un poquito a lo largo de los años. Le dice el médico, pero fulanita, ¿qué has hecho? Ejercicio. Está más fuerte que un roble, o sea, viene 2 días a la semana,
desde hace, lo dicho, 2 años y es que le ha cambiado todo. Estaba con la menopausia la pobre fatal porque pues eso, se le vino todo el mundo encima, que es que este sería otro melón que habría que abrir con tema lo que afecta a una mujer, todo este tema, entre sofocos, las neblinas que se te van las cosas de la cabeza, no sabes qué vas a decir, tú cómo te ves, ¿no? Si te está cambiando tu cuerpo y aún encima, lo dicho, está con mogollón de dolores articulares. Oye, empiezas a hacer ejercicio y vas regulando ciertas cosas, acompañado, si puedes, de una nutrición acorde. El resultado ha sido de 10, pero sobre todo, ya te digo, la estabilidad que tiene, tenía muchos dolores de todo en general, totalgias que le llamo yo, ¿no? Y bueno, a nivel, sobre todo tenía muchísimo a nivel de codos, hombros, rodillas y caderas, y está alucinando el médico y dice, pero es que ha sido, me atrevería a decirte que entre un 8 y un 10% de ganancia de densidad ósea, eso es una barbaridad. Vale, la menopausia y la densidad ósea no son buenas amigas, ¿no? No. Sobre todo al final, en el momento que nuestras hormonas funcionan de manera distinta, pues nuestro metabolismo también lo hace. Uh-huh. Entonces, pues hay que intentar cuidarse lo máximo posible para que esa etapa nos salte un poquito por encima, ¿no? Intentar que esos efectos secundarios que tiene, pues a través de todas las herramientas que existen a nivel de salud, nos hagan el menor daño posible. ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina Morir de Éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. ¿Qué son las cadenas miofasciales? Bueno, pues las cadenas miofasciales son una serie, las cadenas son musculares, para que me entiendas, ¿vale? Tenemos, según la teoría, en el caso de GDS, pues hay varias, te voy a explicar. Tenemos una anterointerna que va desde la parte más interna de nuestro tórax, cruzándose por delante hacia la pierna, me hablo del tórax izquierdo, hacia la pierna derecha. Lo mismo nos sucede otra en el lado izquierdo. La tenemos también posterolateral, es decir, de mi hombro izquierdo a mi pierna derecha, o a la inversa en el otro lado. La tenemos anterior, la tenemos posterior, y luego tenemos una que es la ideal, que es la que ejerce esa, voy a decir, ese muelle armónico entre el sacro y el cráneo, ¿no? Tenemos todas, y todas deberían de existir en un momento determinado de tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estoy pasando por un duelo, una situación que me hace sentir triste, yo echaré mano de la cadena anterior, que es la que contrae un poquito toda mi parte anterior del tronco, y la tengo que respetar porque ahora mismo me siento así. No pretendería nunca a ese paciente el primer día empezar a abrirle y a exhalar. Si tengo un patrón más de vergüenza, pues porque estoy en esa etapa adolescente y estoy un poquito, que me siento fuera de lugar, pues seguramente tengo un patrón un poquito más anterior interno cruzado. Si estoy en plan Cristiano Ronaldo, he metido un gol y me siento el mejor, me pondré esa cadena posterolateral bien abierta, y si tengo un cargo muy alto y mando aquí yo, me pondré más en esa cadena posterior, ¿no? Entonces, todas las tenemos que tener, pero ninguna debe de predominar. Cuando predomina alguna es cuando tenemos el problema, porque ahí es donde viene ese dolor, ¿no? Entonces, es importante saber salir de todas ellas, tener un patrón neumático, ¿no? Que pueda ser capaz de llegar a lo ideal. ¿Qué es el ideal? Que es se llama anteroposterior, es decir, ni me voy hacia adelante, ni me voy hacia atrás, ni me voy a la derecha ni a la izquierda. Soy capaz en mi muelle de existir, de respirar tranquilamente sin ningún bloqueo. Entonces, eso es de lo que se trata, ¿no? De tener todo ese libro y ese abanico de posibilidades y saber gestionarla cuando me toque, no quedarme anclado. Y si me quedo anclado, solicitar ayuda para que esto fluya de nuevo. Qué interesante. Sí. Oye, quiero saber más de ti. Para eso utilizamos una técnica. Ay, a ver. Que no es de cadena miofascial, pero no. Es la nuestra. ¿Vale? Esto es la línea de tu vida. Necesito que me cuentes 2 momentos smile, 2 momentos en los que dices, wow, qué maravilla, qué guay, qué regalo me ha dado la vida. Y 2 momentos más jorobados. Uy, me vas a hacer llorar, que soy muy sensible. ¿Ves? Ya me emociono. Es que... Pues bienvenida a mi vida. ¡Ah! Lloro con todos los invitados. Madre mía. Bueno, es que Smile solo me vas a poner 2, pero tengo... Tienes un montón. Hay uno, primero evidentemente el nacimiento de mi hijo, que eso es el mayor regalo que puedo tener. ¿Lo tengo que señalar ahí dónde fue? Sí. Venga, me voy. Aquí, con 37. Muy bien. Ahí lo tengo. Y quiero poner un smile y un triste a la vez, o un momento duro. Porque mi hermana le detectaron una patología un poco fea hace unos años, pero por suerte todo parece que va fenomenal y que va a salir adelante, y nos están dando muy buenas noticias con los resultados. Entonces
la voy a poner el triste de donde fue, que fue un poquito más adelante, y el smile es prácticamente actual. Entonces lo quiero tener. Me encanta que los míos estén bien, me encanta la familia y tengo una hermana maravillosa. ¿Por qué me haces esto? Y otro momento duro, pues mira, cuando nació mi hijo, voy a ponerlo, es el año siguiente, yo tenía otra clínica, soy mujer emprendedora, entusiasta, creativa, y lucho por aquello que creo. Pues bueno, el primer año de vida de Oyer pude estar muy poquito con él. Yo tuve una cesárea y a los 40 días estaba trabajando y fue muy duro, porque el primer año de vida de un niño tiene que estar con su madre, ¿no? Y lo tengo un poco marcado al punto de vista que no quería tener otro, porque dije, si no voy a poder dedicarle el tiempo que quiero, no quiero. Como cuando empiezas a emprender, yo monté mi clínica y bueno, pues evidentemente me quedé embarazada. Yo trabajé hasta la 40 más algo, que di a luz en la 41 y estaba estupenda. Pero bueno, pues da la casualidad de que, bueno, cuando eres autónoma, tienes un negocio y tienes tal, pues yo no podía desaparecer todo el tiempo que me hubiera gustado. Y además, bueno, coincidió con un momento laboral con una plantilla que, bueno, no se comportó como yo hubiera esperado. Entonces, bueno, fue un poco de decepción con todo y tuve que empezar prácticamente de cero y lo saqué. Pero imagínate cuando has montado tu sueño, que tengo unos padres maravillosos que me han apoyado en todo porque creo que he respondido siempre. Mi padre me tiene colgado por todos los títulos, por un cuarto, todos los sitios donde he salido, todos recortes, me tiene ahí como un pedestal hecho. Y bueno, eran mis avales, tú comprendes, yo tenía que tirar con todo, o sea, ya sabes que el banco te dice, bueno, ¿cuánto tienes? Y aunque tengas, es como, bueno, sin aval esto no sale adelante. Entonces, bueno, yo soy una tía luchadora, todo salió adelante y he seguido creciendo, pero bueno, fue muy duro, sobre todo lo he dicho, estar un año sin poder dedicarle el tiempo que me hubiera gustado, inclusive pensar eso, no tengo otro niño, si veo que no puedo, por desgracia, no se ha dado la situación de poder tener otro, solo tengo a Oyer. Encantada, pero bueno, lo dicho, me marcó bastante. Y lo demás es que tengo una vida muy feliz, entonces pondría muchos happys por todos los sitios. Oye, lo peor de ser autónomo ya lo sabemos, el sacrificio, sí, lo que tienes que hacer, pues eso, muchas veces la familia se afecta y tal, pero ¿qué es lo mejor de ser autónomo en el sentido amplio, ¿no? De estar cotizando? Pues lo mejor de ser autónomo, que hago aquello en lo que creo. Hago aquello en lo que creo, lo desarrollo y lucho por ello sin ningún tipo de restricción y con las consecuencias que sé que pueden existir, pero que apuesto por ellas. Entonces esa libertad no tiene precio, porque he intentado estar con otras personas, trabajando para otros y haciendo, pero esa jaula en la que me he encontrado, he tenido muchas cosas buenas de trabajar con otras personas, pero al final mi creatividad, yo tenía que volar y sigo pensando así y espero seguir pensando así muchos años porque es lo que me hace mantenerme viva y seguir pensando en ayudar a la gente, cómo puedo hacer, si estudio esto, o me acuerdo, voy por la calle y leo algo y me acuerdo de fulanita, igual si hago esto, puedo ayudarle. O sea, es una máquina, me encanta, o sea, esa vocación que tengo creo que no la puedo, ojalá no la libere nunca porque será el momento que deje de disfrutar de lo que hago y esto me hace poder creer, ¿no? Y poder seguir y continuar en esta línea. ¿Qué le dirías a una persona que está ahí un poco amargaeta en el puesto de trabajo y piensa que tiene una idea que puede funcionar, que puede hacer una cosa que le puede ayudar a los demás? ¿Qué le dirías a esa persona que tiene ilusión por crear algo, por emprender algo? Bueno, yo creo que en esta vida, si no estás feliz con algo, hay que cambiar. O sea, la vida es muy corta y desde luego en donde no te sientes realizado, tienes que empezar a cambiar y buscar. Yo entiendo que no es sencillo emprender, no es sencillo, pero hay que ser valiente y si confías en ti y tienes las cosas más o menos claras y sobre todo te apetece y tienes esas ganas, yo intentaría luchar. Hay muchas maneras de luchar sin tener que dejar nada desde el principio. Al principio conlleva más trabajo, pero bueno, luego se recogen los frutos, ¿no? Entonces, sobre todo, hay que buscar esa felicidad. En esta vida no se puede estar amargado. La vida está para disfrutarla y solo hay una, ¿eh? Así que a por ello. Te voy a hacer un test rápido. ¿Un test? Venga. Sí, y me tienes que elegir de 2 opciones una, ¿vale? Te voy a poner un brete, o sea, porque algunas dirás, tengo que elegir. ¿Pilates o fuerza funcional? Fuerza. ¿Plantillas sí o no? En principio no. Vale. ¿Zapatillas barefoot o con drop alto? Depende. Ahí te diría con transición siempre.
¿Te vale? ¿Esa respuesta me sirve, media? Me sirve. Vale. Sentado, piernas cruzadas o siempre bien alineadas. Relajadas. Ni bien alineadas tampoco, porque eso es un palo, ¿vale? O sea, es verdad que no hay que cruzar, pero tampoco hay que estar recto. Relájate, o sea, cambia de posición. Ninguna es perfecta. O sea, las piernas cruzadas... Tú las cruzas un poquito atrás, no pasa nada. Hombre, no las voy a tener 8 horas cruzadas así, pero cambiar de posición estira cosas, ¿sabes? Estira. Entonces, el mantener una posición estática mucho tiempo es lo que te diría que no. Alineadas, llevar todo el día un bloque, un reposapiés debajo de los pies, ¿quién aguanta así 8 horas? Nadie. Por tanto, realidad, realistas. O sea, como cambia. Como cruzan las chicas, ¿qué tal? Como pues luego cruzamos los descruza, chicos. cambia por atrás. A mí me resulta cómodo porque estiro glúteos, esas cosas. Claro, exacto. Mueve un poquito. Vale. ¿Dormir con almohada alta o sin almohada? Que la columna esté alineada. Bien. Bien traído. Oye, esto siempre pedimos que traigáis un objeto con el que os sentís identificados o que significa algo para vosotros. ¿Qué has traído a esta nuestra entrevista? Vengo como te digo, de vacaciones. Eso lo comprar en vacaciones siempre compro libros, cuadernos, ¿vale? Cuadernos, me pareció maravilloso. Era una tienda que además hacía todo reciclado, que a mí esto todavía tiene un punto más porque es naturaleza. Son cuadernos con hojas en blanco donde yo escribo toda la creatividad que tengo, mis ideas, lo que se me ocurre, proyectos que quiero desarrollar. Ahora estoy con un prototipo en la cabeza, pues ideas que se me ocurren, no veo caminar a la gente o leo algo y ostras, esta idea que no se me pase, apunto, porque tengo una vida también tan ajetreada que si no apunto las cosas luego no recuerdo los pequeños detalles. Además, con este libro he traído 2 bolígrafos, uno de mi marido, que se lo regalé con una firma muy especial para él. Es un tío... tengo un marido cojonudo, tío. ¿Ves? Me vas a tener otra vez. Pero Jobar y el Chu, como estés viendo, ha creído en mí siempre y ha sido mi apoyo. O sea, es verdad, es que me ha ayudado a... Yo soy muy emocional, como ya me estás viendo, y él es tiene más sentido común y es más numérico, es ingeniero, o sea, ya me entiendes, es Excel. Y entonces siempre, Mónica me baja los pies, ¿sabes? Me baja mucho cuando yo soy muy corazón y mucha energía, me baja. Entonces me da esa serenidad, ¿vale? Y luego he traído el bolígrafo borrable de mi hijo, que es, bueno, es el divertido, bueno, es mi pasión. Tengo un nene maravilloso también. Entonces, los dos tienen un corazón enorme y sabe perfectamente, conoce cuando me encuentro de una manera u otra, que viene enseguida a darte un abrazo sin que yo le haya hecho que me encuentro así o así, ¿no? Entonces, tengo un tándem en casa perfecto. Entonces, el cuaderno tenía que ir con ellos, porque son los que me ayudan a que esos proyectos salgan adelante. Si no tuviera ese apoyo en casa, sería inviable poder gestionar la vida personal y profesional. Entonces estoy súper orgullosa de ellos, como creo que ellos de mí. Qué guay. Estuvo aquí Jorge Barredo, que es especialista en innovación, en inteligencia artificial. Es director de una fundación que se dedica a la innovación. Y él decía, bueno, está muy bien el tema de la innovación, de la inteligencia artificial, pero yo me hizo gracia, dice, pondría un punto rojo a todo lo que está hecho sin inteligencia artificial, para descubrir un poco que esto ha sido hecho con la inteligencia natural. Dice, y nos pasará un poco como cuando ahora tenemos que ir al gimnasio porque estamos sentados todo el día y tenemos que hacer esfuerzos por una cosa que es natural, que era moverse, tal, pues tendremos que hacer esfuerzos de ir al gimnasio para empezar a incorporar ejercicios de la memoria, ejercicios del intelecto, que mejorarán eso. Dice, y hay un ejercicio que yo creo que tendremos que hacer mucho, digamos, que es estar atento cuando el cerebro te dice, esto me gusta. Porque ahí está el propósito vital. Es decir, tenemos que entrenar al cerebro a decir, esto me gusta, voy a por ello. Y tener un propósito. Pues eso, el consejo que daba a ti, que no, en este caso no te conoce, es atento a tu cerebro cuando dice que algo te gusta. ¿Qué te parece? Maravilloso. La verdad es que creo que lo practico, entonces me veo muy identificada sin conocerlo. La verdad es que lo dicho, me encanta porque es uno de mis lemas, ¿no? También, a por ello. A lo que me guste, voy ahí, ¿no? Es verdad. ¿Cuál es el consejo que le das al siguiente entrevistado o entrevistada que no conoces de nada como tenemos de buena costumbre? Mira, que sea feliz, de verdad, que haga aquello que le haga feliz. Me refiero sobre todo al tema laboral, porque feliz, bueno, es un poco genérico, pero creo que tiene que luchar por aquello en lo que crea, en lo que se vea identificada y que disfrute con aquello que haga, que sea vocacional, que le entretenga, que tenga ganas de hacerlo, que busque un poco esa comodidad, que se vea identificada, que
que tengas ganas, ¿no? Por la mañana de tener que ir a ello, ya sea a lo que se quiera dedicar. Pero al final, sobre todo, es eso, ¿no? El sumar a algo, ¿no? Sumar a algo que a ti te haga sentir bien. Creo que si no somos capaces de ser felices, no podemos transmitir a las personas con las que comuniquemos, estemos, tratemos, hablemos, esa energía. Entonces, yo intento con mis pacientes, aunque tenga un mal día, dejar mi mochila y siempre escucharles, sumarles, pero creo que esa energía tiene que estar contigo acompañándote. Ser feliz, tío, que es que la vida es muy corta. ¿Qué consejo le darías a la Mónica que estaba empezando con sus estudios y que tenía un sueño, entiendo, que tenía una aspiración, un anhelo? Sí. ¿Qué consejo le darías a esa chica? Pues tía, para adelante, que lo has conseguido, que cree en ti porque eres súper curranta, súper trabajadora. Confía en tu familia, que te va a ayudar siempre. O sea, sigue para adelante porque los sueños se cumplen, y se cumplen porque tú los estás trabajando, y continúa. No dejes de tener nunca esa energía, y todas las parcelas de tu vida intenta cuidarlas, por favor, ¿vale? Amistades, familia, la noción, el valor del tiempo, que yo siempre lo digo. Para mí el tiempo es un valor incalculable. Cada vez creo que me organizo mejor para poder tener esas parcelas llenas, pero sobre todo eso, lucha, sigue, que lo vas a conseguir, y sigue soñando, que los sueños nunca acaban, y espero seguir como una bola cebolleta con esta misma energía rosadora, ¿no? Ayudar a la gente es guay, y tus sueños van con ese propósito, o sea que a por ello. Vale. La siguiente pregunta no es emocionable. Lo favor, reservo solo para la última, algo. ¿Vale? Vale. Esto se llama morir de éxito. Madre mía. ¿Qué es el éxito para ti? Mira, el éxito es sentirme bien conmigo misma y sentir que aquello por lo que he luchado tiene un fin, que se ha podido conseguir, y si alguno no se ha podido conseguir, simplemente la satisfacción de haberlo ido viendo crecer durante el proceso me parece estupendo. Pero es eso, es simplemente, puede parecerte muy sencillo, pero al final es que ese trabajo vea sus frutos, y que yo esté a gusto con aquello que ya he conseguido, que me sienta tranquila, en paz, y que ojalá esos sueños hayan podido llegar a alguien y hayan podido ayudar a alguien. Que antes lo decía de psicólogos de una psicóloga que leí, que decía que ejercer la gratitud es uno de los ejercicios que más beneficio te da a ti fisiológicamente. Pero es que han venido aquí psicólogos, psicólogas, psiquiatras, han venido coaches, y me lo han reforzado todos. Pero hubo uno de los invitados, que desgraciadamente falleció hace 1 mes y medio, 2 meses, Vaya. Josepe García, que es un coach que a mí me ayudó mucho en mi carrera profesional al principio, haciendo con él unas formaciones que hacía totalmente innovadoras en España, que trajo de Estados Unidos. Y decía que hay que hacer un ejercicio que es, de vez en cuando, escribirle a alguien una carta de gratitud que nos espera. Y lo contaba que una vez en un aeropuerto, el bueno de Josepe, que en paz descanse, una chica que no pudo, o sea, se iba a montar un avión y no pudo montarse, y fue al mostrador a protestar a una chica y tal, y la chica fue tremendamente amable. Dijo, joder, macho. Se fue al bar un momento y le escribió una carta diciéndole lo amable que había sido, no sé qué tal, se la firmó, tal. Dice, le cambió el día. Dice, ejerce la gratitud. ¿Tú a quién le debes más gratitud en tu vida? A mis padres. Bueno, otra vez. Ya te lo he dicho, que la última vez fue jodida. A mis padres, sin ninguna duda. O sea, orgullosa es poca de lo que siento. O sea, incondicional el apoyo, incondicional el amor. Se desviven hoy en día por cualquier cosa que hago, se emocionan por cualquier cosa que propongo. El apoyo es incondicional. Tengo una suerte tremenda. Qué bueno. Mónica, ¿Qué? sabes que te doy las gracias absolutamente, que ha sido un placer tenerte aquí, y que, oye, el éxito es llegar alto, como en tu caso, pero por lo que veo también es llegar más hondo dentro. Sí, sí, sí. Entonces te lo agradezco por haberlo mostrado y por el regalito que nos has hecho. Muchísimas gracias, ha sido un placer. La verdad es que en muchos sentidos, porque hasta esta pequeña reflexión de todo te hace todavía pensar que qué afortunados somos, ¿no? O sea que gracias, gratitud, como tú has dicho, gracias por esta entrevista también. Gracias a ti.